down with the stairs, and it wins him the game as well. Of course, again, a team that has already shown they can win on this stage, and they do it once again. Just being able to stay calm, cool, and collect in that situation. Many duos would look at their material count, what they have in the tank, and just go, this is it. It'd start Hail Marrying. I don't know anymore. But Sphinx just said, no. I've been in Grands before. I've been in these types of situations. Take a step back. We know they're up top. Let's break those builds. Let's bring them down. And unfortunately, Cooper and Miro did fall, but still a second place for them. I mean, starting the day with 84 points, that's pretty good. Y le caló lo que se fue a coger. Pollo and Sphinx up above 89. I know their parents out here to support them as well. When I actually flew into Copenhagen for this event, I was in the airport with Pollo's dad, and he was like, good luck to everyone, but my son's gonna win. I want my son to win, a supportive parent, as you always love to see. And right now, I'm sure he will be beaming from ear to see his son sitting in first place. Absolutely incredible game number one. But listen, we got to talk about some of those higher profile duos. Of course, Cammy and Seti coming in third place. The all spawn wasn't what we expected. I mean, it wasn't right, but they did so well. Mira la toma, Millo. ¿Viste la toma? La toma que te dije del tipo en primera persona. Pasó a la mimiti. Sí, tercer lugar. ¿Tu favorito? ¿Quién lo mató? No estoy claro, no lo vi. Usted está viendo que 720, ¿qué es eso? 720, rastrero. ¿De que viendo 720 yo, por favor? You think of them and you think solo clutches. Thomas Malabuka, right? You know, Venno, even Queasy, you know, these guys you expect to solo clutch. Cammy and Seti showing us right now, yeah, if one of them's a solo in these games, they will step up. And I think for them, like, obviously, pasa la primera partida. Recordando que estamos en Latinoamérica, donde la luz se va. Gracias por todo. Tú ves esa cámara se ve bien, pero tú vas a ver la del otro. ¿Por cuál es que tú vas, Millo? ¿Por cuál es que tú vas? Oh, Mr. Sabas. Kenny está ahí. Kenny está ahí. No, pero tranquilo, eso no es nada, esa es la primera partida. Ay, cualquier cosa puede pasar. Claro. Cualquier cosilla puede pasar. Lo que hice fue que cogí pile calor. Me puse a bajar una ropa para allá abajo porque tengo que lavar. Me puse a organizar par de vaina. Ya que se fue la luz, déjame organizar par de vaina. Tengo una chava que viene mañana. Entonces tengo que seteando todo. Tengo que organizar toda mi camisa, comprar unos zapatos, setear mi ropa de vestir con mi corbata y mi cosa. Porque el trabajito es una vaina. Tengo que ir. Y luego yo lo más bacano. De 9, de 8 a 2. 3 días a la semana. Álvaro, del kilo a kilo. 3 días a la semana de 8 a 2, ya tú sabes. Después lo otro en computador y sistema. De mi casa. Digo, bárbaro. Mi trabajo perfecto. El trabajo perfecto, ¿no? Puedo hacer mi stream normal todos los días. Puedo hacer mis promociones. De mis mujeres. Y como que la sigo siendo libre de horario. Cualquier cótomo. Wey, JC Checo. Mira la cámara, Millo. Mira esa toma, Millo. Adoro. Tú no ves que el tipo se le ven hasta los poros de la cara, loco, así. O sea, los poros de la piel se le ve al loco, así. Se ve bacano, ¿verdad? Oh, bárbaro. Yo viendo un par de stream ayer y yo nada más decía Tigre con 5 y 4 viewers. Yo nada más decía, bárbaro, mete mano a esa cámara porque se ven feísimos los streams, locos, sin calidad de cámara. Digo, por eso es que los grandes nadie lo ve a ustedes, porque que la gente ve, cuando la gente ve los grandes se van a mantener siendo grandes todo el tiempo, porque que, si tú no subes el nivel a la cámara, cuando la gente va a ver tu stream, tu cámara se ve culo, tu stream se ve culo, la gente no lo ve, bárbaro, aunque tú seas duro. ¿Entiendes? Y los grandes ahora mismo en Twitch, ninguno son jugadores pro, para que tengan una idea. Mencionamos un grande en Twitch, un grande, de los que más vivo tienen, de que es un jugador pro. ¿Cuál? No juegan ni Fortnite. No, ni Fortnite ni ningún otro juego. No son pro, en ningún juego son pro. Juegan su jueguito ocasional, que lo pasan, pero que ya tú sabes, lo que pasa es que se ven nítidos. Se ven durísimos. No, porque dime tú, yo le enviaste una cámara psicópata. Claro.
Ya, la próxima partida tan rápido. Oh. Mira, pero no están jugando hoy. No están en relajo hoy, ¿qué es lo que? Eso de una vez, oye, hay que, la decisiva, ¿Quién es que se va a ganar la cuarta? Ay, que son muchas partidas también. Son 6 partidas. Empezó el corneo. Vamos a ver. Si la luz se vuelve a ver, no vuelvo a entrar. Me lleno de odio, nunca vuelvo a entrar. Si la luz se vuelve a ver. Una locura esto. Let's watch it. Sphinx is going to be able to watch in the distance there too. So who's going to be the first to touch down? Who's going to be the first to land? Shots coming in this time. It's Malibuca who gets tagged. So does Agers. So both sides already. And Malibuca gets a weapon. Mierda, ¿y qué es lo que? ¿Y qué es lo que se armó ahí? ¿Y qué es lo que se armó ahí? ¿Qué es lo que se armó ahí, abusador? Cuidado de una vez, ya lo matan de nuevo. ¿A quién fue que matan ahí? A Canadá y al otro. And it was him. It was actually him who was getting tagged out of the sky. I thought that was going to be a huge advantage for No llegan a salir bien y ya están al lobby otra vez. We saw the contested fight in the replay. Y el menor, andar el menor de 12 años. El money maker. El money maker, andará. It really shows us that they were caught off guard game one for the 50-50. Here's TK, here's Quanti over at the Slappy Shores. They are also contested down in this area by Tasty. No, pues yo creía que habían quitado los bots. Dejan los bots a gente. Yo creía que habían quitado los bots. ¿Qué van a hacer los bots? Remember, there's like about 3 teams here. Bueno, lo más difícil. Slappy Shores is just not big enough. No, que tú te entretengas con los bots y venga uno y te reviente. But for now, the actual south side of Slappy is going to go to TK. Ese loco fue egoísta ahí. No dejó que los otros alimentos también It isn't the most massive vault with mythics, but you still are ese solvillo. a ton of loot. And Misha and Tini doing it again. They switch up their Mierda, drops. le van a dar un buen base. Mira, están a todos campeando. Campeando feo. They haven't really looted Entonces, para cómo dejan el cofre activo para que la gente venga por el sonido del cofre. A buscar el cofre, ¿viste? Interesting position to be in. No, tú. Porque ahí nadie anda entrando así, diga a la casa, diga. As a potential option, so Todo el que entra a la casa, ya tú sabes. anything can happen. Dejan el cofre ahí para que la gente entre a buscar su cofre. has been conditioned to know this is a viable strategy. Entrate. Like I said, in the lower bracket, they were in the upper bracket. Ellos le van a hacer Pocket pars didn't work Se out. la van a hacer a él. Switched up their strategy. They started Imagina. doing exactly Mira, viene No. viene agente para viene. with their drop spots Ah, to no, try to cruzó, sneak agente up para on ahí no some cruzó. teams. That inevitably No, él got them le marcó across un- the finish line. And it's only uno a matter of pecado, time before Baka and Pars go in this direction. So no matter what Mira, ese the King result está perfecto para camuflajearse. Ese King, oíste. Strategies, teams really sitting Claro. back and thinking about, okay, what Ese King has así to sólido, un color, be todo color sólido. bracket and lower bracket that we're Que sitting on, casi no se ven. waiting on, that we can then put into play to give us the advantage on Y ellos chilling ahí Nation picando. Sunday. They have some sorts of feeling. Here somewhere. They probably already Abrió. llamaba. down goes one of them. ¿Lo reventan? Tini Diablo, le salió strikes perfecto, again. loco. Now Pars is stuck by himself, and Ese loco no immediately odia a you los see the camperos, distance loco. between him and his Oh my counterparts. God, tiene que estar ese maldiciendo pila. On their hit list. Ah, A correr los Lakers, mira allá ahora. The edge. So to keep it low, to keep No, ellos lo que querían una kill y ya. Ellos con una kill lo hacían, oíste. Claro. Una kill asegurada tienen ya ahí. 4 puntos asegurados. Y le están cayendo atrás. 4 Al puntos. compañero, pues ya hacían uno. It really has shown so far in the last 2 games, but now Tini has to still close this out with Misha. Yeah, they went from 2 builds to 53. Thanks Loco, to salud, Pars está palomísima, salud, Checo. Está palomísima. with his back Hoy up. domingo dejan uno en paz, ¿qué fue? Also coming in from the third. Ojalá el loco lo mata a los 2 millos ahora. But Pars is still able to put up a good defense for now. But Tini's Uf, on the shields. First uf. shot to be landed. Pars goes down. Ay, to no, the no había low ground, and forma. 2v1 has been secured. Misha and Tini strike first. What a Y play. llevan los 8 What an puntos llevan ahí con ambush esos dos. set up there. Una Sí, sucia le entregan. estrategia, pero el punto es ganar. El punto del resultado. El campeo feo. Ey. Una sucia estrategia, pero al final lo que importan son los resultados, Millo. Y en Ok, el- no importa. En esos torneos sí vale madre campear lo que sea. Tú lo que tienes que joseártela como tú puedas. Es ganar la vaina, así que haz tu diligencia. Yo no estoy haciendo nada que el juego no me permita. Diablo, ¿tú viste qué bien? Eso este loco se aparece con tu y hoyo.
got his teammate here to back him up. Y le metió ese copetazo con todo y diseño. Acorn is trying to alleviate some of that pressure, but Polarized No, keeps muchacho. trying to break his Con way todo y into mati, the que yo quedo de esa zona. entry more than once. Le dijo, abrite mal, abrite demasiado. Puff, toma aquí. Figure out where Polarized is at. Give Cold time to heal up. Zip line. Se le fue, se le va, se le va. Sube, ven. Sube, ven. Si sube, maca. Do I continue to play my game No, now? sube. Third party shots coming. Mira, 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 que lo hizo como quiera. Goes right back up. Zip Con el hongo que está blanco. Polarized goes down. Tía, el Noca se le descuidó él mismo, se le dio la espalda, ese palomo. Porque el otro lo entretuvo por el otro lado. Worst feeling right there. You put in all that Y le dio la work, all espalda that damage, a la subidera. slip away. Meanwhile, Poda side Mira, otra vez van a repetir esta gente la vaina. 8 boys are back at it again. Se murió, se No, murió. they couldn't save Striker this time, so lost damage. No, huevo, but quieren the venir a hacer lo strategy mismo. was still Por eso que no llegan ni a la final. Fueron ellos que le hicieron la vaina ahorita. Soy yo mismo. Pero cuando viene a ver fue que el loco se salió, ¿oíste? 90% has to be them, 10% Para que no le haga lo mismo. on their Se va, side. o se vale salirse, se puede salir uno. Anytime they feel like their No, gas se sale, tank se is joda. empty, you see a loud Sí, no cheer from es- the crowd, and that's a Se little joden en el bit sentido de que ya no lo van a of a revivir. line. But with Sí, one sí. elimination, Ahora ellos van a they cambiar la start tarjeta ahí, start fue. over towards Shattered Slabs. Claro, bebé. There's at least one team towards the north side. Ellos van a mover, Surprise, se we van, got se a van. treat. We got a little bit of a listening of an off-spawn battle. Wait, what are they? La repetición de ahorita. Yeah, I got these guns. Eso fue cuando llegaron que reventaron todo de una vez. 6 white, 9 white, other one. 6 white. Good job. Le vacían el spliplú, no lo dejan ni Big coger. set of No eliminations le dejan ni right coger there. ese cudillo que estaba ahí al lado de ellos. Concise, but they Que le gusta mucho arriesgarse, porque y tú ves que That's how como tú top caes al lado del otro. can actually Esa be zona es grande, cae en otro lado, you más know, alejado. bus route deviation, all of a sudden, you know, you're coming in from El otro cayó, el otro joció una y cayó encima de un arma, pues no es lo mismo. Claro, loco. Tiene que moverlo de una vez. Luke is the one who won out, which forced Canada to Entonces él ahí al lado, porque vamos a caer Game un poco. one victors, Pollo and despegado. Sphinx, who probably got a front row seat for that battle. You saw them flying through the sky when that Yo no tienen contestation was ni happening. una ni un punto tienen esto. I gotta Y fue lo say, que ganan a la otra. Pretty impressive. 8 slap splashes, 3 big pots, and that's just on Pollo alone. They got a free rotation to where they want to go. ¿Quién está en primer lugar Some hoy? shots coming in, a little bit of a warning No la shot. puedo, la ¿No tabla, han no puesto? la ¿Quién está arriba? Amy and Seti contested No vi, no vi, over no vi. towards Frenzy. They won it in game 1. They choose to split it in this next game. And they're going all the way over towards Uf, the mira qué western distancia le metió ese side, tiro, and some esos get tiros. beat from afar. That's just helping their surge plan all together. But they're just trying to rotate to where they think it's going to go, to where the least amount of teams will try to huddle up. Meanwhile, Noxie in a fight right now. Chris severely damaged in this battle here, but does manage to find stable ground here. This is Bueno, gonna un be a 2 para tough 1 one es to aquí. close Un 2 out para as 1 they allow peligroso de ahí. Asa to bounce back. It does seem like he's got a chance to do so. Even though he is by himself, we've seen so many teams and players make magic happen. Noxie Un 2 para 1 peligroso. run away. They got to question themselves, is it worth going ahead and pushing forward? You continue the game plan, which you set out up into this point. This zone for now has pulled over towards the western side with a little bit of a north lean. And that's why you see a lot of these teams hovering over towards Shattered Slabs or in this vicinity altogether. And you can see, this is actually pretty unique. You see Kid's Boombo in his inventory. That's something I don't see very many people pick up, but if you have the accuracy, you can do a Que vea ton ahora. of damage. Que vea ahora. Definitely one of Pero la those construcción que things eso se that canalla always ahí. been there. Yeah. ¿Hay una invisible, Millo? ¿Ni A explosivo? lot of variety No. already starting to turn online. We'll see what he's capable of with that. Eom Zone Rise. Porque sería un bobo con un explosivo y esa torre que es lo que tiene hecha ahí. Late game appearances there. No, muchachos. Another Western pull here. This time Mira, pero están regadísimos los locos. Mira, ande hay un grupo en la zona todavía. Están regadísimos estos locos. Influences the majority of the lobby, but North teams are pretty happy right now. And this is why you saw Ah, earlier. y las últimas partidas se van poniendo más, I had a feeling it was going to go on that que side duran as más. Porque todo el Yamzo mundo and Fries está, just nadie quiere on top. pelear, todo el mundo quiere llegar a la No, final. quiere campear, todo el mundo quiere campear. Trying to pad up on Surge, and there's going to be a lot of Porque no dan puntos por tiempo vivo, no dan puntos, ¿verdad? Por eliminación. No dan puntos por tiempo vivo. Cuando digo por tiempo vivo es que el que llega al final, mientras más lejos tú llegues en la partida, más puntos te dan puntos y vaina. Te empieza a dar top del top 25 para abajo. Ah, bueno. Te empieza a dar puntos del top 25, sí. Pero
So impressive. Al comienzo no. We jump in with Vanyak and Al Carly comienzo here. de pura eliminación. Lucian ¿Y este quién que te lo cogió con tu somonio? Trying to see if there's a chance to pounce in crash pads, but all in all, this is a pretty tough spot to be in. It's gonna be difficult to turn this. Están ahí campeando ese escudo tranquilamente. Están ahí. There's been a drawn out battle in Lucian and Seno or have been on the losing side. See that already 7 teams down and out. Chipean a uno ahí. As active as it was 83 personas todavía vivos. up until this point. Y comenzó el campeo duro. All out, fast Fisher, glider redeploy, Keymaster if they're able to come around to it. 100% a los niños. It's going to be huge for a lot of these El teams Atlanti Lishi. use that fast Fisher because we're going over to some of the water spots on our way over, which instantly fishes. Whether you get a flopper to kind of stagger yourself in the zone or a slurp fish. Big Buga está ahí, Big Buga. Big Buga. That's instant shields. It's 10 less than a big Uno de los preferidos de Millo para ganar hoy. Definitely important to have those quick heals. Vamos a ver qué hacen esos bandidos. Threats on the move right now. They're not happy with being on the outskirts of the zone here. They want to get a little bit more. No ha ganado muchos puntos. Vamos a ver si hace una jugada espectacular. Se lleva 8 a 10 en esta partida. Lleva 10 sin calama. Oh, se pone bacano. But it's Boyo and Sphinx potentially holding that one out. Meanwhile, Mr. Savage looking to find his footing here. Mr. Savage. Vamos a ver. Diablo. Qué golpetazo, Saba. That's Trulex. And now Chicho is hurt. In he goes. Still on the hunt. Nice. Y otro. And Savage and Vidil. Esta gente son duros, Se llevó 2 Saba ahí mismo. Have some wind in their sails. And this is big because we already seen at least one of the teams in our top 5 go down. That's iDrop and Mappy. And as long as a couple more of those teams at the top of the leaderboard go down, Tienen 8 puntos. Parece que el compañero mató uno y el 1. wide open for any of these teams to overtake that spot. Dice que Saba tiene una muerte y el compañero también. Como tienen 8 puntos, 1 y 1. What they can do out of Naughty Nets, which a lot of people don't necessarily like that spot, but that just goes to show how good they actually are. Not only are they on the low ground, they have to cross a river. There's a couple teams they have to get through, so they're doing everything right up until this point. And already we've seen our first team inside the top 10 fall, which was Janice and Reason there. Getting caught on this rotate here. Está Buga. No sé. Mierda, lo matan a Buga. Matan a Buga. Wow. Lo vació durísimo a Buga. ¿Tú viste? As they were coming just past Boyo and Sphinx, but Sale de la isla. the island spawns in beneath Stain and Data. It's a team that absolutely needs to make a comeback. What a better way than to No, marca tú lo que muriendo. No, No, si no lo marca, tiene que estar así para ver la. Sí, no dice fulano mata a fulano, fulano mata a fulano, nada de eso. A la izquierda. Cuando está así, la cámara a la izquierda lo ponen rojo. Cuando matan a otro. And you can see the teamwork. Stain's there to try to break the build. They're timing it right, so that way a sniper shot can try to sneak his way through. ¿Se salvó Buga? No lo veo. No, Buga está para atrás. And we saw last game, the team that was on top, they were able to capture. Batman Buga. They were the first ones. Ese chamaquito yo lo odio por eso, loco. Él le copió el nombre al Buga. Let's see if that'll change around this time. Now that's more than halfway. Porque él empezó a jugar el otro día, hace como 2 años. Hace rato que ya Buga se llamaba así. Y se puso de que Batman Buga. Por frustrado con él, porque esos son sus ídolos de, ¿tú sabes? Sí, su inspiración. Por le cambiar ese nombre ya, después que... Coño, loco. Por eso que no supe de View, la gente no lo quiere. No, que... Coño. Puede morir una gente, pero la gente no quiere no quiere admirar a alguien que admira a otro. ¿Entiendes? No, y que tampoco esté así, que diga copiándole el nombre. One probably going for scraps as soon as Batman, Buga, and Rapid leave that location. But most importantly, with that added elevation, they're looking for Storm Surge. They can see the entire. Pero una vuelta ve a Buga si sobrevivió, ¿no? No estoy preocupado. Me tiene preocupado el Buga. To try to get the Storm Surge that they need. You can see they have 224. They're even looking at some of the other teams that are on top of Rift Island as well. A ver, Talon, Abby, Wave, Maki, Eddie, Dicky, Dul. Abus, Evi, mierda. Some placement last game. Here we jump in with Edgy and Duke so far. 600 above this surge. They're going to be well and fine here. Esta técnica clásica. Esta técnica no se deja de usar, ¿viste? Esta técnica de espionaje.
do they have the storm line? Do they know where the storm's going? Because this is some prime positioning right here. La técnica de espionaje no se deja de usar. All around the map allows you to read where the zone is going, but Duke had 46 solo impact points in match Mierda, one. yo creo que se llevan a He was just Buga, gobbling al up doble. those placement points, and you saw him in those type spots Es getting posible, man. eliminations Se lo as llevan well, para eso. especially when he needed it most for both the Siphon and the Mats. Malibuca and Thomas well above the damage. Cuando la cámara iba pasando, la sangre de Buga iba bajando durísimo. Mierda. Yo vi. For them, they're just trying to see where these teams are positioned at to try to make their own rotation in. The zone continues to pull towards the north side of the map, over towards Eclipse Estates. So if it stays there, this one could get dicey because there's some unbreakable walls, there's a surrounding water, there's even the moon there that we saw Cammy and Seti use early on in this buscando, que no los hallo, ¿no? Polsky grows on the move right now. Already setting up for a nice position here. Looking out for fights, looking out to see if they can find tags. This is going to be a team that, if they don't get active, will surely have something. Definitivamente es el mejor rifle que ha metido Fortnite. Oíste, ese de mira. Muchachos, ese rifle del diablo, loco. Ese de mira es el mejor, bárbaro, el mejor. Y el mejor de verde, oíste. Sí, oye, está gris. Sí, el loco es duro, de bajito es duro. Dice que lo que. Ah, mira, coño, ese Dick Buga. Pues digo, está vivo, mira, sobrevivió. A 13 de vida está. Pero volando, Buga, con 13 de vida, no me haga eso. Claro, tienen que matarte, abusador, pero no me haga eso. Con 13 de vida volando. Y tú estás tan lejos de la zona ahí. Coño, Buguita. Dame a la cocina, vamos a ver. Dale. Just trying to pad Threads' material count, making sure that he's able to save him. But look who's knocking on that front door. Trick or treat. In comes Acorn and Cold, and no tricks up their sleeves. All treats as they get those eliminations. Lo llevan. La gente Cold se llevó al Buga y al compañero. It was well timed and executed on their part, and it puts them at 2 eliminations now. Very comfortably in the game, and the full refresh to really set Hay yourself bobito up en for el lobby. success. It doesn't get much better than that. Meanwhile, Hay bobito en el lobby. right now, the M8 boys playing deep outside the storm. Bueno, corran, que hay zona. Están lejísimos la zona. Had to be something worthwhile, but it looks like it was just a late rotate. A fight in the zone. Gone bad. Yeah, probably that early game strategy. If they're not able to get that Ahorita entré. surge off of those Uf, players en that el are aire. knocks, that puts them behind on not only timing, but on materials and resource gathering as well. The time is running out. Podesai needs to be able to get back, but he goes down. A la madre. That he can hold on to, and even though he is full of shields, he only has 15 HP. If the lobby begins to target him in this direction, where some of them are going to begin to rotate into, that's going to be a very dangerous situation for him to be in. What's crazy is Shari had no shield, so talk about a opportunity. Por más que lo intentaste, amigo, no pudiste llegar. Just off the elimination. Look, he also did not have any heals. It's just a perfect star aligning moment for Shari and Rue here. One of, again, the few representing Again, the coño. ME, so making them proud so far. Still got the top of the leaderboard still alive. Pollo Sphinx, Miro Cooper. Rue and Shari trying to Acéptalo ahí, que él va a revivir al amigo ahí. No lo dejes moverse. the damage threshold. But on the other side of things, Vasquez Uf, uf. below. Te bregan, mío, te bregan. Very early on in game one. That's helped their position on the leaderboard. And being able to survive here a bit longer will be huge. We saw Duke in his solo points in game one. Vasquez looking to mimic that here in game two. But he really does Game two, need at least coño. 7 players to go down before he gets a single placement point. Yeah, and this is definitely going to make him uncomfortable here as he is really dependent Wow, on the heals flancazo. here. He's got a long rotate to make no one's move just yet. It's just tough all around. Meanwhile, he gets punished by Tayson and Merstache here. So if it wasn't all No, no hay forma. surely on the back foot here. ¿De dónde He's es? going to have to use everything he's got. Meanwhile, players around him looking in his direction, they can tell that some damage is happening here. They can hear the sounds. They're wondering, where is this player? Can we find elimination? Mierda, por ahí bobo con esa vaina. Take that risk, and
He needs a handful of players still needed to go down before that Storm Surge does go off. And without any more heals, he's going to have to go for it eventually. Spadil is out. Savage still alive. He's one of those players that makes the sneaky plays, trying to make sure that nobody spots him out. More than enough materials, but he has to figure out where he's going to get these heals from. 8 HP, 50 shields, 58 combined. His material count is looking pretty healthy though, but slowly but surely falling down the Storm Surge ladder, having to figure out tremendo flancazo, hermano. Visítame el lobby, tranquilito. Se armó aquí. Ay. A jugar tejido. ¿Qué es jugar tejido, hermano? Match 2 of the grand final is to approach its end. Things are going to turn up now. No, yo tengo un lavado y un oficio que hacer después que termine este evento, muchachos, durísimo. Y la de agua, un fregado, un lavado, un viaje de vaina. Uy. Que lo llevan. Tanto jodín uno. Hice un trabajo fue ahí. Trabajo anestésico. Cami and Seti. Chacho. Han armado una desgracia aquí que ya tú sabes. No, muchachos, es otro level. Una persecución que le dan un loco ahí que el loco tuvo que soltar el control, imagino, ya no aguantaba más. Trying to see if there's an opportunity for him to strike 39 above the damage threshold. He's comfortable for now, but he knows that time where he's gonna need to fire a shot is gonna come soon. And it makes you wonder what went wrong this game. ¿Qué lo que? Se colan. Se le colan. Se colaba. La tiró su maletín a cogerla. Oh, pero el maletín estaba resolviendo, muchachos. El maletín no funciona en la liga menor, en la liga mayor el maletín no funciona para mucho, ¿no? Eso no corre. El maletín no corre arriba. Mira cómo no te quieren encaramado ya. Yo estoy lo que son unos aprovechadores, miren. Unos rematadores lo que son. El rematador. El rematador. Fortunate enough, there isn't a twin mag. He just has that suppressed Havoc AR. ¿Por qué se están llenando ellos? Bárbaro, hubo un tipo que comenzaban a caer rayos en medio de 25 cada vez que cae un rayo. Sí, loco. Es que no hacen nada, cuando no mataban a nadie ni hacen nada. Eso, lo que menos han hecho daño en la partida. Eso es anticampeo eso, entonces. Exactamente, eso para que tú tengas que darle a gente obligada. Salir a pelear, si no te mueres. Los anticampeos se llama eso, entonces. Sí, le cayeron un par de rayos, loco. Escudo y rayo con él. Digo, mierda. Hermoso copetazo. Diablo, ese tigre juega con el teclado totalmente doblado. Totalmente. Mira, se murió. Al que le metió el copetazo, la zona terminó de matar. Ese Peterborough, ese es el que te dé, ese es duro. El de la mangó dorada ahora cuando campeó ahí. Se aseguró con él. Oh, la tenía morada era y la cambió por la dorada que se la quitó el tipo que tenía ahí. Le cometió el copetazo. Comenzaron a rotar. Mira ese como está muerto, ese tipo está loco, Pero si le rompen eso que se muere, pues no, bueno, cuando tiene una habilidad puesta, ¡ya! Usted tiene una habilidad, usted tiene una escoba. Uf, me lo cayó. Y te me una escoba. Lo moví.
right now. We saw Axe Force by himself on high. Ay, mi madre, qué rotación. La verdadera rotación esa Loco, malibuca. qué rotación, eso es bárbaro, bárbaro. Vamos para adentro, vamos para adentro ahora, vamos para adentro ahora. Ya, se está limpiando aquí, se está limpiando aquí. Metió un escopetazo y lo movió. Peter, bro. Un escopetazo y lo movió. El verdadero Peter, bro. Es duro. Loco, oye la estrategia, Millo. Llegaste a un sitio, escopetazo, tumbaste a uno, vete de ahí. Es que ya tuvo ahí. Si quieren no remate porque nadie levanta ahí. A esa zona sí, ya todo el mundo deja morir a su dúo. Ya no hay forma de levantar ahí, ¿ya para qué? No hay forma, que la zona quita demasiado. Y va demasiado rápido también. Exacto. Loco, la velocidad que eso le mete al juego no es terrible. Oh, obligado aquí corriendo, obligado. No hubo forma ahí de aguantarlo. No hubo forma de aguantar esos dos ahí. No hubo forma de aguantarlo. ¿Cuántos quedan? Quedan 6. Quedan 6, rata final. El chamaquito con control. El loquito con control. El que no le habla a las mujeres. El que no le habla a las mujeres con control. Resistiendo. Se movió de ahí. Cooper. Competazo en la cabeza. Se fue el amigo. ¿Para qué estás rematando? Vete. No tiene materiales. No tiene materiales. Tenía 40 materiales y 9 de piedra, 46 de metal. Se movió de ahí. Se movió. De ahí, recoge su material y se mueve. Otro copetazo. El loco no coge esa. Está prendido en candela el loco de control. El tímido está prendido en candela, hermano. Acechó. Segundo lugar para el tímido. O sea, las dos partidas la ha ganado en segundo lugar. Loco, el tipo está rotísimo. Segundo lugar para el tímido. ¡Qué candela de final! Estos son nuevos, primera vez que ganan esto. We're seeing duos come back to prove that their victory royales were not a fluke in the past couple of days, and they're doing it again against the toughest competition. El tímido no está cogiendo esa, Millo. Hay huevos con el tímido. No, ese pana es duro, él. Wow. ¿Usted no viste esos últimos movimientos que se lo cogió? Tienen que él ganó pile puntos en ese final nada más. Él se lleva como a 3 o 4 al final ahí ya. Yo creo que él está en segundo lugar o en primer lugar, uno de dos. Vamos a ver ahora con los números. Pero el loco tiene que estar alto porque él se llevó par de cadáver ahí en ese final. En este final se llevó unos cuantos. We're both really smart, good fighters. That's all we need. Do you not need brains as well? We have enough brains. You've got enough brains, but really you're all about the firepower. Listen, I want to give you the opportunity to talk to your fans right now. I know that you've got quite a few in the audience as well. Have you got anything you'd like to say to them? Thanks for everyone supporting me. And would you like to say that in Polish? I don't know. No? Okay. Would you like to say anything? Esa blusa me molesta en los ojos, esa blusa está jeva. Esa blusa está muy picante, esa blusa, mami, está muy picante. Cuando te da la luz ya tú sabes, tú deslumbras. Demasiado picante. Está muy picante esa blusa, mami. Tiene que bajar el picanteo de esa blusa, mami. Mira cuánta gente hay, ni un concierto de babón tiene tanta gente. Big congratulations there, Cheatin and Pixie finding themselves yet another victory royale. This is now the second time today we've had a duo that already had a victory royale picks up another. But man, this all coming down to solos. Ahorita acá la prensa de que tenían un torneo de Fortnite donde un moreno tenía un poloche grande con ojos de Illuminatis. Insane. I mean, obviously coming down to the 1-1, but throughout the end, there were so many solos alive, clutching up. Vamos a ver el final de carajito. Es excelente ese copetazo de ese tipo ahí. Eso fue un copetazo excelente. Y sigue en su zona. Lo movió. 1v1 for Mira again, he couldn't quite do it, but you know, I'm sure there'll be more chances for him to redeem himself. Pixie and Cheating, a team that, if you aren't familiar, right, these are very hard-working players. Like Frankie said, they didn't start the year playing with each other, but once they did get together, things have... En su zona, unos jefes de eso tienen que mangar a Millo. Unos jefes de eso tienen que mangar. Fácilmente $400 o 500. No, yo con lo más hago par de años. Tengo unos hypers durísimos. No, pero mira eso, Millo. Mira esa esponja de esos jefes.
Mira esos jefes míos. Tú oyes las personas de esos jefes fácilmente son 7.1. Tú oyes el sonido de arriba, de atrás, de adelante, de los lados. Que no es la mano que la mano izquierda y la derecha. Tú oyes por todos lados ahí. Dice Millo, ahora sí. Vengan ahora. Yo tengo unos 7.1, ¿no me oíste? Y se oye por atrás, para adelante y para arriba. Oh, pero que tú metes $100 y pico que vale lo que yo tengo. Pero tú no lo cambias por uno de eso. Yo lo cambio, pero dime tú que lo que yo tengo ahora mismo y la posición que yo estoy ahora mismo, yo sé que yo le voy a hacer par de años. Cualquier cosa puede pasar, Millo, mañana pasado. Somos víctimas del destino. Sí, pero no cambiaría de que auriculares. Yo tengo cosas prioridades. No, que pareció un chamaquito con esos auriculares que digo, mira, tengo los auriculares que jugaron en baile Fortnite, que me lo mandaron, pero yo no me gusta porque que me soldece y me tapa mucho el oído y me gusta escuchar un pedazo, te lo voy a vender, dame 2,000 pesos. Dice Millo, ven acá. Ven acá. Dice Millo, vamos a buscar 2,000 pesos. Fulano, pásame 2,000 pesos y te lo paso ahora. Venga. Pase eso para acá. Y pone a vender su 7.1, no sé quién. De una vez. Número 1. Miro. Top 1. ¿Cuál es Cooper? Y el del control, el equipo del control. ¿Cómo que se llama el tímido? Miro. ¿Está número 1 que te dio ahora mismo? Ya tú sabes que rompió en esa partida, rompió feo, fue en esa partida. Mira, este loco tiene 20 puntos en ese loco. 22 tiene esto, 24. ¿Cuántos equipos son 24 puntos? 28, uff, se fue ahí. Of course, you know, they had to come into the higher ground. Del kilo, están esa gente. So they still have all of those other playstyles in their back pocket. Just makes them so good. And what terrifies me the most, even after this kind of shambles game, they're in top 5. That's not where you Esa cadena con ese nudo, hermano, ¿qué fue? But that's enough for right now. We have Kelly standing by on the stage right now with Lois. That is right. ¡Hey, la viejita linda! Mira la piernita con su depilador. Anda hermosa la viejita, ¿qué es lo que? Va a hacerle mi número, todo frío. La la. I mean, normally I sit here with the players, but the fans has been absolutely incredible, especially the French ones, and I also hear some Polish ones over here, so big shout out to the fans. Ella tiene media sonrisa del Joker, ¿lo viste? Como sonrisa del Joker, así que se mete en las esquinas de la boca. Como que se hunde mucho. El loco. Sí, mira la tipa, mira. La sonrisa ya es del Joker, llégale. Como que hace buche y se mete mucho para adentro. Es puro Sí, Joker. mira. Esa sonrisa de Joker. Mírala ahí. But yeah. Joker, esa sonrisa. Ahí bobo ahí. Esa psicópata te dice, ¿qué es lo que está? O lo ponte en 4, que tengo este palo ahora. Digo yo, ¿cómo así, mi loca? ¿Cómo así, man? Soy psico... Mira, puro Joker que da. ¿Qué fue? It's so much to me to be able to talk with you. I've been watching you play for so long. And what is it like to watch just all 50 duos here competing on this stage? I mean, it's absolutely insane. Like everyone from the other regions, I normally only play in EU, so to see people like Asia region, Middle East. Ya tú sabes, pico para todo el mundo. Ese pico que está atrás, pico para todo el mundo. Esos 100 y pico le van a dar el pico obligado. A eso que participaron hoy, ¿verdad? Claro. No, la mayoría lo tienen porque ya han ganado un torneo de la FNCS. Ese mismo que están ahí, ese mismo que está ahí. Ese mismo pico. Vamos que no, ese otro pico, ese otro pico. Ese otro pico, mío, ese pico ese pico el de este evento. No, porque ellos tenían en un par de eventos, ellos tenían el mismo pico. Lo cambian ahora. Millo, tenemos que coger ese pico, Millo. Está bien. No, y ahí desperté. Y ahí desperté. No, men, es que dime tú, mientras uno vive aquí con internet de mierda. Ahora, si meten un servidor para acá, que tú puedas ir, aunque sea 5 de ping, Latinoamérica, un servidor Latinoamérica. Claro, ahí yo rompo feo. Me dedico a eso. Pero aquí dime.
Nadie sabe si tú te vas para afuera, millo, y ya, y te mudas cerca de, qué sé yo, un servidor. No, la cosa cambia. Empezó la otra ya. Ah, pues vamos a candela, De uno. Partida número 3. This is the moments here that kind of make yourself one of the best in the world. This is the last game before that halfway point. You gotta get as high up on the leaderboard as possible. You don't want to leave it to those final moments. But you know what it is from games 1 to 3. Kanata and Agers, Thomas and Malabuka yet again. You even see shots coming in, but Kanata takes damage. Thomas is already half health, and the fight has barely just begun. Kanata gets the first strike. Thomas goes down. Ahora lo matan a ellos. He's on the chase for Agers. Agers doesn't look like he has a weapon. It's all up to Kanata, and he ahora lo que ganaron fue ellos el spot. 2 for 1, back and forth. Kanata, Agers have an opportunity now to potentially run away with it. The problem that they have, though, is how far can they take it when the chance is in front of them? Uh-oh, I already see Baka that's down. Yeah, that's a reason. They go for that 50-50 at the top of the tower. Pad over, and that's not going to be an option. Both got ARs and SMGs to go ahead and take them down if they try to make that a part of their game. Claro, mientras vaya acercándose al final, más camperos son. El campeón es mierda, le abrió y ¿qué lo que? Le abrió y le entró a los dos. Un abusador. Él quiere matar a los dos él solo. A los dos él solo quería matarlo, ese bárbaro. Y casi lo mata, pero coño. Pero loco, fue una jugada más arriesgada esa. Fue un suicidio lo que loco hizo. Eso fue un suicidio lo que ese tipo hizo ahí. La verdad fue que le falló el arma o qué sé yo, se le descargó. Casi lo logra. Casi lo logra, sí. Pero era mucho. Tenía que pensar lo mejor ese movimiento. Ok, la sorpresa es de quien la da y él la dio la sorpresa, pero... Coño. Mira ese campeando durísimo y no lo vio. Lo remató, lo vació. Lo dejó a 14 de vida. La madre le dio. Diablo, se le movió. Era clase de campero, muchacho. Coño, loco. Lo vació ahí. Por atrás. Ay, no hubo forma. Se la vaina cuando tanta gente junto que tú no te cuidas de uno, pero el otro te revienta por atrás. A correr los Lakers, loco. Oh, mira cómo va gente people durísimo corriendo con 3 de vida. Qué fácil que hacía ahí. Se fue. Eliminado. Le llamaban Paper. Con el pico estrella que tú no tenía el bu. Se picó a la cara. ¿Cuánto cuesta ese pico? Cuesta todavía. Bueno, costaba 1500, pero lo bajan a 800. Así yo lo vi el otro día. Está en la tienda de pico. 800. Yo no compro, yo no gasto 800 en pico. Personalmente. ¿Tú lo tienes, pico? Claro. Para mí es mucho dinero por ese pico. Donde tú tienes pila de pavos son disparates. Cuando yo lo compré yo tenía pila de pavos. Eso son otra cosa aparte. ¿Ustedes llegaron a darle, ¿Cómo así? ¿Ustedes no llegan a darle a los pavos? Tú dices, claro, oye, muchacho. Yo no ando en eso. Yo le metí 4. Yo le metí 4 de 13.500. Diablo. Había bobillo cuando eso. Tú supiste. Vamos a ver. Batman Bug anda por ahí, la copy. Hey, ya FF 1978, bienvenido Gantel. Tercera partida, estamos activos. Pero muchacho, ¿y esa vista que tú tienes ahí? Que no lo ve nadie.
to go for 20. Eso dice de Ayla. Coño, un halcón, el loco. Tiene unos lentes y está pegadito el monitor. The FNCS major Con lente y pegadito el monitor. Va de robo, el loco. back to back in some ways and take this La viste en home épico en el championship by juego. storm, but this game needs to count. All right, let's just say that one more time. Kanata is the only person in the world to have made every single FNCS Grand Finals and also performed Vamos a ver. extremely well. His top 10 performances, by the way, you can hold a candle. Bueno, hermano, si llegaste a salvar al amigo tuyo, está feo. Tú rematado por los dos lados. Y le baila. To the hands of Tienes Y le baila. So from the Frenzy Farms, they come south and they Pero lo que me ocurre es que ellos bailan y se la dan en que sí, al fin y al cabo no llegan ni al top. Ni al todo llegan. Pero, Esa gente ni en la tabla está. Y están de que haciendo vaina. Y están de que peleando. Están peleando y no tenían la tabla. Claro, concéntrense en subir puntos con los que están ahí bailando. No, porque ese clip que ellos lo van a poner en su canal ahora como comercial de su canal. Ese clip, guárdame ese clip, guárdame ese clip. A sacar todos esos clips de salsa a muerte. Hacer un video en YouTube. Mi participación en el evento de FMS. Y toda la muerte que ellos hicieron con los clips. Y una música de un rapero. ¿Tú sabes? Sí. Video del mes. Big Bug anda por ahí. Me gustaría que Big Bug mate a la copia. Me gustaría, sí. Coquillita al cuello le hicieron a ese. Porque mamá huevo, tú tengo un torneo. ¿Cómo tú andas así? Coquillita al cuello le hicieron y sobrevivió. Tú tengo un torneo, ¿cómo tú te pones así? De cuidado, que acechándonos por delante y descubierto por atrás. A la intemperie. Le hicieron esa coquilla en el cuello que ya tú sabes. Pero tenían que cuadrarse mejor ellos porque no lo mataban. Eso entre los dos lo mataban, pero no sé, no se cuadran bien. Even if they're separated like this, Cammy and Seti going for that forecast tower, which is a huge part of their game plan. But not only that, they just took down MK. A ver, aquí viene José, viene José. Cammy making a move for it, potentially thinking he can go in to seal this. No, they're just going to move along here. In the meanwhile, we y ni lo vio de dónde. look at how this happened. Take a look. Scope the weapons in hand. MK Papa slides across. Oh, they were trying to get that forecast tower themselves. No, caught out in the open. Uy, ese replay yo no lo vi. Mira, lo mató de ahí mismo. Lo remató ahí mismo en el aire. No cogió esa elegante. Cooper 160 puntos tiene Cooper, medio. Cooper primero, en primer lugar, ¿no? Con 160 en primer lugar. They're easily one of the teams that can pick up multiple VRs throughout the day and kind of make up for lost time, boost up that leaderboard. But Vanyak and Carmi are going against their EU counterparts. I drop a Mappy on the other side. Bobo. Getting denied piece control a few times. A quick peek view opportunity coming out from iDrop. He gets denied yet again. All of that real estate going over to Vanyak. Oye, se la sacó, viene entrando, le edita, están forzándolo, lo están forzando, le edita, le pone Q1, le pone cono, lo edita, lo pone cono, lo pone escalera, el loco está vuelto loco, le editó, lo chequeó, lo acechó, viene, oye, lo van a matar, ay, no. Pero el loco es duro, es solo que él está, solo contra los dos, y se le movió. No. Va a haber que darle banda a ese tipo. Escopetazo riquísimo. Por una brecha que le hizo ahí. Se va. Se le movió. Le llegó. Se lo dejó solo al otro. Murió. Se lo llevó. Qué abusador. Es un trabajo en equipo. Ese es el dúo que tienen que buscarse el millonario para poder romper. Un duro. Y lo movimos de ahí, no voy a hacer que venga más gente por los disparos.
take a look at that one more time for Stash. Swings around the top. Ahí, rompemos techo, entramos, rompemos escalera, escopetazo de una vez. Rematamos. Rico. Se fue rico y suave. Se fue un rico y suave. Sabroso. Carmi there. Vanyak. Thinking Vico inside the top 5. Chilling around 4th place at the moment. Vamos a ver, Gatúbela que anda por aquí en el lodo. Parece que se puso la habilidad del lodo. Que te llena el lodo, te llena. Pero ay, mi madre, mira lo que está ella campeando en un torneo. No, pues yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer esto. Que tú andas en verde y azul, tú tienes que cambiarlo obligado, man. Manín, tú andas en verde y azul, tú tienes que cambiarlo obligado, Ese Pink Millo. Pink Millo, faltan 70 jugadores y ya tú sabes. Con la tormenta número 3. Todavía andan en verde y azul. Mira este en gris y azul. Wouldn't say slap dab in the center of zone, but they're as close as they can be at the current moment. Using a lot of those berries and just trying to see who rotates nearby. 70 jugadores y ya ellos están encubados, mira, encubados y escondidos. Faltando 70 jugadores, ya tú puedes saber. So many trees as well really hides how much danger is lurking nearby. Take a look at all the duos as we pan out here, including GG Kami. GG Kami anda solo, ¿era tu compañero GG Kami? No lo dice. No lo veo al frente. Cel está aquí al lado y todo él. No lo veo al Cel. Seri. Están en zona, vamos a hacer de ahí, gente. Esa zona todavía no. Mira esa camarita, mira, así tiene que verte, mira esa camarita, mira. Esa camarita está psicópata. ¡Diablo, Micaela, mi ojo! Mira qué duro se ve ese borde en blanco, loco. Ey, hay que hacer ese borde en blanco. Voy a hacer ese borde en blanco. Mira qué duro se ve. Está duro. El fondo en azul y el bordecito en blanco, así. Digo que se ve duro con los colores de Fortnite. O sea, el cuadro cuando pasa los colores de Fortnite. Y la camarita se ve fantástica, esa camarita. Ellos saben de eso, yo. Saben de su vaina. Mira esa transición, Yo voy a tener que ponerme a hacer cuando yo manga la cámara y monte, voy a hacer transiciones exclusivas. Yo lo hacía hacer en vaina. Hay piles tutoriales para hacer en After Effects. Yo voy a hacer par de transiciones exclusivas con mi logo. Que pase mi logo con un par de balas. No sé. Papá, mi logo con par de balas. Nada más eso es un plugin, vaina. No, muchachos. O sea, tú creas la vaina y después la metes al OBS. Exactamente, tú creas la animación, el pequeño videito como 3 segundos. Sí. Y la meto OBS y fuman. Yo la prefiero hacer así porque así consumo menos recursos que con un plugin per se. Bueno, ¿Me entiendes? Un plugin tiene que ejecutar la acción en vivo ahí mismo, entonces consume más recursos. Simplemente cambia de escena ya. Exacto. Tú lo pones en la escena, que cuando tú cambias de escena ya haga la transición. Pero exactamente, con un videito no tienes que cargarlo ni nada más, tienes que reproducirlo. ¿Entendiste? Claro. Sí, yo tengo mi stream seteado. Yo lo que estoy esperando el internet. Bueno. El internet. Yo tengo pila de vaina. Mira la camarita. Mira el fondo que yo lo uso. ¿Tú ves? En fondo blanco que lo usan, ¿tú lo ves? Que está abajo, que está en la cámara de tipo. Tiene el borde blanco. Sí. Y cuadrado, porque redondeado no se ve bacano, es cuadrado que lo usa. Ahí me tripea cuadrado la camarita. Sí, cuadrado la verdad. De lejos, aquí está. Tire con vista de halcón. Tú ves, esa pose a mí no me gusta, así que se vea como de arriba. No me gusta más, me gusta más de que se vea más de frente. ¿Entendiste? Claro, de frente. La cámara que se vean así que de arriba, aunque se vean bacanas, no me gusta porque que no sé, no me siento bien. No, bueno, al menos que tú tengas como te digo, un setup de esos tigres que tienen pila de vaina, que se vean enteros, bacanos. No, porque de frente que está la vaina, de frente se ve demasiado profesional de frente. Claro, no. A diferencia de ese flow así.
Mira lo que matan ahorita, lo revivieron de nuevo. Los joseos. Mira. Mr. Saba lo revivió. Sí. La están joseando ahí. La están joseando. De lejos le metió un tiro ahí. Ahí, por abajo. Le va a llegar por abajo el loco. Y Dios mío, 79 de un escopetazo. Con un azul. Con una. Le devolvió el escopetazo. Le abrió y lo mató. Estaba uno de vida, loco, porque se bebió un solo el maldito. Loco, lo abrió y lo mató. Él aplicando la tiro y un solo escopetazo le dio. Uno de vida, loco. No, güey. Mira la repetición, tú vas a ver cuando le entre ahora. Se bebe el solvo, mira, se bebe el solvo, ¿verdad? Por eso fue que no lo maté, porque se lo bebió el solo. Vacían a ese. Wow. Qué jugada, bárbaro. No fue de instinto, él fue sin velo, loco. Loco, entró a ganar y él lo entró a ganar, fue. Él lo entró a ganar. Una chepita le salió por nada. Sí, esos son movimientos cheposos, son esos. Movimiento muy cheposo eso. These teams, if they don't have enough heals, you can only stay up here for so long. You see the zone is pulling away from Rift Island, so it might be one of those teams that have the heals down that are willing to expend it. It makes sense that Bask and Hen are here, as this is a part of their strategy. Secure these drops, secure the Rift Island, no construye. These extra points. Está saltando y no le sale la vaina, ¿qué es lo que? Ahí está Gripey. Con su compañero Ailes. Ailes Flicky. ¿Pero qué? Nos vamos a rotar. Se armó el roteo. ¿Qué fue? Y nos movimos. Vale de espalda para ahí. Pero y sacaste un snock. ¿Quién le sacó un snock ahí? Narrowly misses that one. Probably saw the glint coming off of it as soon as he scoped in, allowing him kind of watch out. You see, they don't want to go all the way to the side of that mountain. They want to keep some elevation just in case it does pull in this direction. You don't want to have to battle back. Source may have found an important Estamos en zona. Estamos en zona y tenemos zona de espalda. Por si acaso vienen de espalda. Pero cámbiate ahí, esa dorada. ¿Qué es lo que está haciendo con esta morada? Débete eso, cambia esa dorada de una vez. Ahí está. Vamos al game ahora. Yeah, I don't know how possible it is going to be, but if he does have that reboot card and he holds his position, he's not too far off from that reboot van as well. Dorada y azul. Salió coronado en ese que inicio. Sí, pero le matan al amigo, él está solo. Mira, lo va a acechar que va a salir a lutear eso. Ay, no, que tiene gente al lado, tiene que moverlo de ahí. Tiene gente al lado, tiene que moverlo. Tiene que moverlo. Me voy. Claro que me voy. Ay, no tengo dos ahí que me van a dar en el alma si me quedo ahí. Hice mi casita para acá. Como quiera le di en persecución y le di un par de tiritos ahí. Para que no se vaya limpio. Porque está solo, el que sabe que está solo ya. Nah, pero está fácil. Mira, le cayen. Uf. No, pero loco, no coge esta como quiera, millo, en los conjoseadores. No coge esta como quiera. Hay que acechando. Bueno, vámonos de aquí, vamos a moverlo antes que la zona llegue. Vamos a moverlo. Y tirito volador. Tirito volador que le quitó 128. Lo dejó en 82 de vida sin escudo. 118 se le quitó entonces. Sí, la abrió, Los tiritos voladores que quitan tanto, van toda la cuerda del mundo, ¿me oíste? Esos tiritos voladores que tú saliste de ahí, dos tiritos y que 100 y pico. Digo, ¿qué fue? ¿Dónde fue que me dio? En un ojo. A Cuperimero para allá abajo, alejado de todo el mundo. Están a salvo Cuperimero ahí, no tienen enemigos cerca.
But from outside of the zone to the inside of the zone, Pink and Vico, they're waiting for them to go down because they're one of the teams brechando, a ver de qué andan. as of now, waiting to take away that spot. And honestly, consistency is key, and they've been one of the most powerhouse teams on the weekend, if your mind is day one. Well, if you look at that top Tiene un par de gente cerca, el bárbaro. Se te hizo bien. Tiene gente arriba, abajo, por los lados, por la derecha. El loco está rodeado feo. has a chance. Baila has a chance. They're just right there. Bueno, está comenzando el estrés ya. Está comenzando el estrés ya. Estamos moviendo el cuello. Se está estresando la vaina ya. Quedan 54 personajes. Tormenta número 7. Y ya se está movilizando todo el mundo para el centro. Se está movilizando todo el mundo para el centro. Está el viejito de un control ahí llamado Elite PT Bot. Den control. Le cayen, pero se lo rematan por fuera, Lo salvó otro, la que le cayó. Cooper primero abajo, muy tranquilo. Lo número 1, muy tranquilo aquí abajo. El tímido, tranquilito aquí abajo, chateando con unas ladies por internet. Le cayeron arriba, bajan, quieren bajar uno, quieren bajarlo por primer nivel, le cayen, pile tiro, construcciones por pila. Se está peleando afuera, vamos a aprovechar, ¿quién mató eso? Él mismo lo mató, pero yo no vi cuándo, no sé con qué fue que le dio, telepáticamente, le pegó un tiro volador, ¿ok? El amigo bajó ya. Vamos para abajo ahora. Mire, pero loco le dieron. Mira, le dieron. Loco le dieron fue. Mira, Lutia esta cosita. Y por aquí también. Vamos abajo. Se organizan los tigres. Le están cayendo por abajo. Le están disparando por abajo. Lo quieren tumbar. Vamos a moverlo de aquí, pichín. Bárbaro, qué movimiento más arriesgado, bárbaro. Qué movimiento más arriesgado. Volarle a estos gigantes. No está fácil. No, y se le puede salir bien porque todo el mundo está enfocado en que no le den. Que se pueden disparar para arriba fácilmente lo desgranan, disparando para arriba. No, y él espera el tiempo exacto. Cuando todo el mundo está rotando, él lo hace. Sí. Cuando empieza a correr la zona, ahí es que lo empieza. Hay un negocio aquí. Está buscando el mejor motor. A ver cuáles que están atacando para atacarlo también. Por la otra pared, para él poder hacerle el hoyo al otro lado. Le cayeron, pero no, rematan. Le entró, pero no fue suficiente. El loco lo peló y como quiera un copetazo de ahí. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo matan? ¿Lo rematan al amigo? ¿Lo rematan? ¿No? ¿Lo tienen ahí cargado? Ay. Sí, lo matan. Se lo tienen 10 puntos. De Cooper, ¿no? Cooper primero. Ahí está Pitebot. El Pitebot en control. No, ese es el amigo que tiene control. Elite. Sí, Elite Pitebot. El Pire luego tiene teclado, el del teclado doblado, torcido. Qué vaciada. Le va a sacar los riñones y toda la tripa. Qué vaciado, hermano. El juego se dio cuenta ahora que lo mató. Fue ya el loco lo luteó. El juego se dio cuenta ahora que lo mató. Ya el juego lo luteó. Ya el tipo lo luteó de todo. Y se murió de ahí. El juego fue ahora que se enteró. De lo rápido que el tipo le hizo ese trabajo ahí. Fue un trabajo a domicilio que le hizo. Sí, pues esa gente tiene demasiado puntos. 26 puntos. Y estos gantes, ¿quiénes son? Llegaron ayer un tesoro ahí y lo luteando una vez. No saben de quién era eso. Yo sé que cogían y se movían.
He needs those resources. Wasn't able to really grab much. Se volvió un sorbo ahora mismo que está subiendo. Se volvió un sorbo, fue que anda subiendo esa vida. Uy, le pasó por al lado un cadáver ambulante. Que se pasó. Le caían atrás con un copetazo. Nada más miró que no pasó el cadáver y después el copetazo atrás de él. Mira cómo cayó otro ahí. Uf, quedan 20. Quedan 20. Dijo el tipo top 10. Y el Cooper haciendo ese saco de kill. El Cooper tiene 54 puntos, bárbaro. Tiene el bike. 42 puntos tiene Mero. Uf, y sumándole más 46 puntos Mero. Mero tiene 4 muertes, Mero. 4 muertes con 56 puntos tiene Mero. Oh, su santo cielo, quedan 10 personas. Quedan 10 personajes bebiéndose un rico escudo de los gorditos. Y rotando durísimo Pixel de arriba en el tercer nivel. Acechando arriba para todos los de abajo. Toma ese escudo. Chúpate eso ahí para que te sanen. Lo remataron queriendo salvar al amigo. ¡Qué dolor, hermano! Desde arriba, los tigres desde arriba están arrebatando a todos los que están en el suelo. Desde un tercer nivel. Ganó el compañero abajo. ¡Otra vez! De nuevo. ¡Otra vez! Pixel va y overchatting. Llevan 2 partidas hoy. Pero estos tigres vinieron burlados, millo. ¿Qué es lo que pasa? No bulto. Tan duro. Mierda, Micaela, mi ojo. Tienen la real estrategia. Pasan como a tercer lugar, millo, ahora o ellos a segundo, después de esta partida. Hay que ver cuántos. Ahora vieron un par de gente que hicieron demasiados puntos, millo, en esta partida. El Mero hizo demasiados puntos, millo. Demasiado. El Mero hizo. El Mero hizo demasiados puntos. A ver si. ¿En qué lugar está el Mero? Hay que ver ahora. Con el que ganó, a ver cuánto le subió eso. Millo, por la gente del primer lugar del día 1, ¿dónde están? No, te estoy diciendo que eso es suerte, ¿eh? No diga que ellos ganan el primer lugar, diga porque ellos son los más duros, ¿no? Es porque tuvieron suerte. Mierda, ese día le dieron durísimo, pero hoy le han dado a ellos durísimo. Claro. Hoy no están ni en la tabla. Ni en la tabla, ¿cómo se llaman eso? Paper y Cool. Lo que ganan el primer día, en primer lugar. Sí, eso mismo. Hoy no están ellos en ningún lado. Partida número 3 finalizada. ¿Faltan cuántas? ¿Faltan, millo? Faltan 3 más. Va para la 4, después la 5, después la 6. Ya tú sabes. Partida 3 finalizada. Tírame la tabla, mi chula. Tírame la tabla, déjame ver qué hay. Bro, no shot. There's 2 stories. We're gonna highlight. Loco, fue terrible esa partida, ¿viste, millo? Coño, loco, sí. Hubo pila de plomo. Hubo jugada increíble. Hay unos niveles. Yo no sé lo que va a pasar el año que viene, pero ahora mismo hay unos niveles demasiado rotos. Mira, lo tumbó porque el loco tienen un lío, esos tigres de arriba. Estaban haciendo los piles lío. El loco lo tumbó. Mira, lo que estaban haciendo los piles gente de arriba, bárbaro. En el aire de todo. Sí, estaban vaciando. Vino un tipo. Mira. A Mónaco. El copetazo en la esquinita fue bárbaro. Ese fue el cieguito que la primera partida que tumbaron. Esa fue la primera que ganan ellos. Tan puestos No, le toca el día hoy a ellos. Pero al final de cuentas, no es la partida que tú ganas, es los puntos que tú tengas. Tú puedes ganar partida, pero es los puntos que tú hagas, bárbaro. Exacto. Cooper primero, 224 puntos en primer lugar. Sí, pero están peleando ahí, Ya están en 218, Pixel va y overchatting. 218 están. Con 15 kills. Cooper primero tiene 17 kills. Han ganado 2 veces hoy, los carajitos. Es lo que te digo, que Mero y Vaina están ahora presionados. presionados. ¿Quién ganó la primera partida, Millo? Que no está ni en la tabla. ¿Quién ganó la primera partida? No está ni en el top 10. No, porque dime, tú puedes que gane, pero ya los tigres le pasan el rolo. No, muchachos, ni en el top 10 está el que ganó la primera partida. Loco, lo posicionó al segundo lugar las 2 partidas de hoy. Ya tú sabes.
Ni el Buga está en la lista. Diablo, esa cámara es la que más me gusta, esa cámara. Esa toma está demasiado galáctica. Mira, esa luz de fondo así muertecita. De atrás, la gente de atrás, tú no conoces Y a él se nadie. ve iluminado perfectamente. No tiene una brecha de oscuridad ese tigre. Mira, el loco cuando se le metieron ahí, el loco le metió ahí. No le fue bien cuando metió ese cubo. Porque la vaina no es meterse el cubo, es que te vaya bien cuando te meten ese cubo. Mira, cuando iba a rematarlo, óyeme, le iba a rematar a ese tipo ahí y lo matan ahí mismo. Antes de rematarlo. Mano. Mira ahí lo duro. Número 1. Va a ganar el vergonzoso. Me da que va a ganar el vergonzoso, Millo. Va a ganar el vergonzoso, Millo. Ojalá. El que no mira a las mujeres va a ganar. Pero está presionado porque que tienen uno ahí atrás ahí mismo. Sí, tienen uno que han ganado 2 partidas. Si ellos ganan esta partida ahora, Millo, en esta vergonzoso. Si ellos ganan esta partida ahora, se les puede ir lejos. Porque que el juego que ellos no han ganado, y los puntos de victoria de partida suman heavy. Claro. Oh, par de puntos. Esos puntos de victoria de partida suman bacano. Just insane. Okay, so really quickly, I want to talk about more of the standings overall. I did kind of esa bocina que tú tienes, mide que 7.1 son USB. Se convierte en USB y en pullita también. Pero que pullita son 3 que tienes que conectar a la máquina, 4 no. No, un solo. Pero para que tenga el 7.1 tiene que estar conectado al USB. Ah, bueno, a eso me refiero, tiene que ser USB para 7.1. Claro, pues tú lo puedes poner 7.1, lo puedes poner más bajito, como tú quieras. Ni en el top 20 está Buga, bárbaro. No, muchachos. Buga pasó para su casita. Ya, nada más presentar la tabla hasta el top 20. Ya los tipos de ahí no vale la pena ya. Ya después del 20 no ganan ni 100 pesos ganan. No, muchachos. Pero Buga se buscó. Buga tiene para el año buscándose mucho cuarto, está bien. No, y la compañía que le ha hecho promociones, los torneos que ha ganado aparte de eso, porque él ha ganado pila de torneos. Sí, Buga se busca mucho dinero. Y más los cuartos de los streams, más los cuartos de YouTube. Tipo millonario. El primero que fue millonario de ellos. ¿Cuál es este, Millo? No te claro, pero está doblado, Un desarrollo ese niño, Ah, Vico. I think you've got a good chance. You're in 3rd place at the moment, and right now the tembloroso. feels quite safe. ¿Tú crees que es fácil? Hasta yo, que soy un veterano de guerra. Yo me pongo nervioso ahí en ese momento. Me sudan la mano y de todo. Yo le había dicho a ella, oye, todo lo que tú dijiste está bien. Yo lo que sé es que voy a ganar. Hablamos ahora. Yes. All right. Le pongo un yes por 2. All right. And why is that? Because we practice a lot. Like in these last 3 months that we have played together, we have practiced like almost every day. Pues no es fácil, parate ahí. Y no es un disparate. I just saw your coach Bloodex walking past as well. He told me I haven't had to teach this guy. Porque con todo y todo tú sabes lo sensible que son los americanos. Tú tienes que hablar vaina que no vaya a ofender a nadie. Vaina, qué sé yo. Fresa, melón y cherry. Like there's a lot of stuff that I didn't know before having coaching from Bloodex, so. What has he really taught you about playing the game then? What does it mean to play Fortnite? Well, there's like stuff like you need to understand like how to play mid games actually, and like look for surge and all that stuff, and that's like something that Bloodex is really good at, and like, yeah. It's one of the things that's ever changing about Fortnite. Fresa, melón y cherry. Third spot, you can go either way now. You can go up, obviously you can go down, and you can go all the way to that trophy. What are you feeling right now in terms of your chances? Do you already see yourself lifting that trophy on that stage? Streamear hoy una cosa que no sea viendo el evento de Fortnite no parece buena idea, porque yo veo tigres streameando hoy y que su comunidad y lo que veo que tienen 700 viewers, 300 viewers, digo, antes no te puedo poner a joder 128 viewers, gente
de 5.000 y 10.000 gente. Y los grandes no streamean porque son unos tigres. No, los grandes. Pero no, pero dime tú, yo te digo algo, Tauro. Cada quien tiene su comunidad. Porque mira, Clips está transmitiendo y no clasificó y tiene 14.000 gente viéndolo. Mira Agustín está reaccionando al evento y tiene 4.000 gente viendo. O sea, la misma gente que lo ve diario lo está viendo. Pero es lo que te digo, está transmitiendo el evento de Fortnite. No, claro, eso sí. Si te pone a transmitir, qué sé yo, Mario Bros, vamos madurísimo. No, vamos feo, claro. Porque hay que seguir la hora, a eso que me estoy refiriendo. Tienes que montarte en la hora del momento, si no, no hay vida. No hay vida. Y no mamá te fue. Pero venga acá, tú puedes ser quien tú quieras ser. Todo el mundo está transmitiendo eso, todo el mundo. Tienen que transmitir lo que está sonando ahora mismo. Y más, si tú lo juegas. Mira, dije Claro Gamer, Super Smash Bros. De un torneo, 200 gente viéndolo. Óyeme, Claro Gamer, dime. ¿Quién tiene eso? No hay forma, mano, pues forzado con lo grande. Claro, tiene que hacer como hizo Vaina hoy. Este tipo es. ¿Cómo que se llama? Auronplay no anda en gente, Auronplay no está streameando ni siquiera. We really haven't seen a good game from them yet, a solid one. Usually this duo is very, very tight-knit in the sense that they are both alive late into these end games. Auronplay es una gente que nunca streama Fortnite, puede hacer tu stream normal. Very rare for this duo to just hold on to that fourth place, which is why that fourth place to me is so impressive. Tauro, tranqui. Tauro, que transmita a Yossi, a ver si lo verán todo. A Yossi. Ni el diablo ve a Yossi. Amazing by their standards, just says everything you need to know about this duo. You know, and we're talking about it a lot, right? Obviously, of course, right now we are on a break, so there is some time to maybe sit back and actually talk with each other, kind of figure out what's going wrong. So maybe this is the reset. Así que quieren que vaya a trabajar a mí, yo así como ese tipo, sin un pelo en esa cara. Ya tú sabes, super marciano. Tengo que convertir esa quitada de pelo en un evento. Son unos tigres con la inclusión ellos. Fácil que no metieron un gay aquí adelante, pero metieron un moreno para que no digan que hay racismo ni nada. 224 puntos, Cooper primero, con 0 win. 17 cadáveres en los hombros. Y se metieron a 15 cadáveres. ¿Y cuántos fue que ellos mataron en esa partida, Millo? No estoy claro, vamos a matar por la gente, tienen 17 eliminaciones. No, tienen 15. Los nuevos segundo lugar. Oh, sí. Los que han ganado partidas. Luego metieron un par de cadáveres en esta partida. He didn't actually win a game. So those back-to-back second places are just very much so his style. So basically you're saying, we gotta just wrap it out now. It's over. Like, if he's winning games now it's just over. I'm gonna stay. I want to see this halftime show. Mira qué mesa más linda. Está bonita esta mesa arriba, ese cristal. ¿Te imaginas de que tú pones tu monitor y ahí chile? Diablo, me cae mi ojo. No, yo tengo una de cristal, pero coño. A los momi. No, bueno, a los momi, tú estás loca. No, los momi, ese fondo. Yo pusiera esa misma y le pusiera abajo que sea blanco, negro, bárbaro. Si el mouse funciona, tendría un mousepad gigantesco. Toda la mesa fuera un mousepad, ¿me entendiste? Pero el mouse y el cristal no se llevan bien, ¿no? You talk about momentum. We got to slow things down. We are halfway through the competition, and what I want to see is a halftime show. Who better to prepare us than Monster D-Face?
Well, listen up, Fortnite fam. I don't want to completely slow things down. I just want to change things up. We've had a lot of gameplay. Bárbaro, ¿y este truco? Some music here. Bárbaro, me oscureció todo atrás del Gantel. ¿Tú lo llegaste? California, we have something very Bárbaro, todo oscuro atrás totalmente y el nada más loco con el que lo que. Y estos trucos me va a fundir Gantel. Mira, se ve un chinchín nada más atrás. That's right. It's a very special Fortnite show, one that's going to be fun and exciting. So if you're down on the floor, get ready to stand up. Y no es croma, ¿no? Eso es en vivo ahí atrás. Inside the stands. En vivo, croma. Eso en vivo y en directo. Music up. Here we have. We're going to jump down to the floor. Things are already dimming out, and then we get to see what's in store for us. Ah, porque apagan la luz en el auditorio para recibir un altito, una vaina. Un momento de multimedia. ¿Sabes? Tienen que reposar los plomos porque tienen 3 partidas seguidas. Viene copyright. ¿A quién me va a mandar para copyright? Déjame ver si tengo que mutear el sonido del... No, copyright no, man. Claro, si mete un artista de copyright obligado. La canción que canta el artista de copyright para mí. No, pues eso no es nada, man. ¿Tú sabes por lo de Gref pone canciones de gente a cada rato? No, pero y de Gref es un rey reconocido. Él no está en YouTube, él te la mata en YouTube. Que tú estás en YouTube. Sí. No, porque Twitch es más ruling. No, que los directos de Twitch no van para ningún lado. Se desaparecen en un par de días. Se desaparecen, exacto. Un DJ. ¿Quién es con él? Hay que ver. Dilo Francia. No dilo Francia. ¿Quién sabe? Un mamagüevo, uno DJ de EDM. Una DJ rarísimo. Ese género se llama EDM. Con Show me what we got. Come on. Ok. Pero espérate. Yo conozco ese tema. Pero póngale el nombre en que sea para yo recordarme. Eso me acuerda cuando yo fui a la tripara, de diablo. A ver, a veces di que lo meten ahorita por nada, es una vaina que yo. Vamos allá, Fortnite. Frank. Ya tú sabes, par de pesos por esa contrata, ¿viste? Mira, la gente no se mueve, pero no importa. Mira, todo el mundo fijo, sentado, sin moverse, sin mover ni siquiera la mano de que para aplaudir, ¿qué fue? El público de Fortnite es un público difícil, ¿oíste? Millo. ¿Tú te acuerdas cuando vino Ninja y se puso de que hacer la musaraña? Y todo el mundo así, sin moverse. Y todo el mundo ya te la boca. Y Ninja dice, vamos a bailar, haciendo el bailecito. Eso le dieron durísimo a esa vaina, muchachos. Dijeron, bárbaro, está cringe. Él solo haciendo tu ridículo. Ese video, coño, rodó durísimo. Pobre Ninja más nunca quería volver. Ni ha vuelto, yo creo que ni lo han invitado tampoco. Ahí fue al lado y dijo, este tipo ya no es relevante. Hey, este es un copy duro.
Oh. Mira, metió un soplador. Run it back, baby! Put them hands in the sky! Put them up! Put them up! No mímica tú con ese saxofón, deja tu película. Ya, lo da, lo tienes de salón, bro. Pero claro, antes esas canciones están pre. ¿Tú crees que ellos van a estar adivinando, país? Ellos no pueden adivinar, bárbaro. Eso no se puede adivinar. Eso tiene que salir perfecto. Y lo perfecto, lo pregrabado. Lo perfecto, lo hecho ya pregrabado. Que corrigieron todos los errores, que ya está nítido, que se oye perfecto. Que se oye nítido. Dale. Usamos los días que él hizo ahí, dime. Piruri, 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 cui. Ahora sí le agarra. Claro, porque, o sea, hay música en vivo, pero ya esos son gente profesionales. No profesionales. Lo que pasa con la música en vivo, millonario, y en estos casos, el loco tiene un disco, Él no tiene 15 músicos atrás, él tiene un disco donde tú nada más tienes que dar un botón y sale el disco disparado. Entonces dime. Ya eso está grabado, lo que tiene que sobarlo y ya. Dale vuelta ahí, como que tú estás vaina. Cámate tu cuarto fácil, sin asoplar, sin nada. ¿Qué fue? Va a bloquear. Aventurado, ahí te sale mal, va a falla el micrófono. Mira, si tú te fijas, los que tocan saxofón tienen que tener cada nota. Mira, fíjate en los dedos. Cada nota tiene que ir presionando la salida del aire. Cada nota con cada dedo, cada salida de aire. Él lo tiene agarrado como que. Oh Dios. A Banquito yo grababa saxofón. Yo grabé todos esos músicos, bárbaro, y yo te estoy diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo. Cada nota tienen que la soplar, tienen que presionar. Aquí sale la fa, aquí presiona, aquí sale el sostenido re, aquí sale el mi. Él lo tiene agarrado ya soplando. ¿Qué fue? Va a sonar pisado si lo hace así. Mira un ejemplo, ándate el artista que está cantando ahí. ¿Dónde está? Ándate el artista. Él pregrabado todo antes. Que es lo que es DJ, él no es músico, él es DJ. ¿Sabes qué pudo haber sido en vivo? A grabarlo encima de lo que estaba allá. Las percusiones esas. Y es porque el margen de error de una percusión es mínimo. Todavía hubo un error y tú puedes decir que era así. No es como un saxofón que es una melodía principal de una canción, que es lo que más suena. Por esas percusiones que dan por abajo, que estaba haciendo con vaina, lo pasan como quieran. Ellos pueden equivocarse si les da la gana. Y pasa. How we feeling out there? Let's keep it going strong.
Claro que te digo, es pregrabado y todo. ¿Por qué? Porque tienen que poner las luces que vaya al acorde de la canción del tipo. Entonces, por eso hay que cuadrarlo, hay que ver, hay que hacer el programa, las luces de las canciones de él. Entonces, tiene que llevar la canción. Entonces, en la canción, cuando la canción suene, hacer el programa a las luces. ¿Me estás entendiendo? Claro. Entonces, eso es una combinación. Claro, para que con cada golpe, las luces vayan haciendo lo que la canción dé, para que sea bacano. Por imagínate tú que sea la primera vez que él toque eso. ¿Cómo las luces saben cuándo va a caer cada vaina? ¿Qué fue? Mira. No, eso es una combinación. Eso no ¿me está entendiendo? Entonces él tenía que dar la canción antes de... no hoy. Él tenía que pasar la canción hace par de días para ellos trabajar esas luces. Y comenzar la práctica. Vamos a practicar. No me digan que no, que es un video que está tocando en vivo. ¿Qué fue? ¿En vivo quién? No, por favor. Tú estás poniendo canciones ahí, puso tu canción que va a sonar. Y tienes que hacer la vuelta a la sobadera de los botones para que ganen en vivo. Let's finish this one off strong. This next one's called If Only I. Vibe with us. I can see the sunset. In your eyes, and we ain't even done yet. Don't wanna go home yet. Ah, mira algo en vivo, Millo. Una mujer bailando. Y yo algo en vivo, una mujer bailando. Like this. If only I could stop the sunrise, we can lay here all night. If only I could let me freeze time and hold you forever. If only I could one more day, I love you 25 years. Let me see you guys bounce with us. If only I could stop the sunrise, we can lay here all night. If only I could let me freeze time and hold you forever. If only I could one more day, I love you 25 years. Show me good love in a real time. I'll show you what a real lover feel like. We could turn a second to a lifetime. Slow it down and make a moment. And baby, you know you're the one. 'Cause I could fall in love with you twice. I'll ride all the highs and the lows. Follow wherever you go. Don't you hate goodbyes? Rather say good morning than good night. No, I can't even pretend. No matter how I try, my body wants you, know it cannot hide. I don't want this night. Second time even louder. If only I could stop the sunrise, we can lay here all night. If only I could let me freeze time and hold you forever. If only I could one more day, I love you 25 years. Get up off your feet. Una coreografía ahí para el de Budusquita. Hay un monstruo ahí que no sé cómo entró a esa coreografía. Hay un cubo de rubia ahí que ya tú sabes. Digo, que se pone la gorda en el medio porque digo, mira, nada más se ve. Esa tiene que ser dueña, esa tiene que ser hija del dueño. Hija del dueño, hija del que puso la tarima, hija del DJ. No entiendo. Seleccionó una de las que va a bailar. Dijo, mete fulana que se sabe la coreografía. Coño, o quien hizo la coreografía, ¿por qué le está obligado? Algo tiene, porque de la nada me va a prometer a ella, porque ella es su santo cielo. Parece un cubo de Minecraft la carajita. Ya, te pueden ir, ya. Te aplaudimos para que te vayas, Imagino que ya será el final porque ya se juntó todo el mundo. ¡Ey! La de la lista del Joker, mira ahí de frente. Puro Joker, mira ahí.
And yes, I know no one has referred to it as a bop for about 30 years, Kelly. Well, to age us even more, when Mr. Brightside came on, all of the 30-year-olds in the talent show were going crazy, and then anyone younger than that pretty much didn't know what was going on. Gold star goes to Zeke. Zeke has got some moves. Zeke literally looked like an in-game character doing the dance moves. I thought he was going to bring out the floss at one moment. I was like, Zeke, that is so true. I think he did. I think he actually did a little bit. Yeah, just a little bit. That's how much he loves Fortnite. It's true. Well, how would you describe your moves? Terrible. That's one word. Yeah, I was kind of like, I was like a fist pump, little groove on the heel, a little groove on the heel. Can I say my MVP from that performance? Yes. Man with the sax. Oh my gosh, how could you not? And that was live. That wasn't a pre-recorded guy just sax syncing. I don't know what the Fortnite Global. Of lip syncing is. Global He's like Championship. literally walking down a stair. I find it so hard to walk down the stairs of the Grand main final. stage, let alone some narrow stage steps while playing a saxophone, Kelly. Oh, as soon as the two friends guys jumped up there, I got scared. I didn't know if they had any harnesses on. Is it one friend? Is that what you would call singular of the two friends? That's when one of the friends misses the jump, but he didn't. He's been working on those glutes. I literally need to know his exercise routine because he came out and he jumped, and that's when my mind started to be blown to the point where I don't think I have any brain cells left because literally that performance has made me lose all thought because it was so awesome. I mean, the drummers were also incredible. Yes, they were. Yes, Great they job, were. you guys. The drummers, Thank the you. dancers, everything was thrown at this one, and now our players are going to throw everything at these last three games. Do you like the segue? That was good. That was really good. Thanks so much. Been working on it. 3 games left, and there's It's obviously good, it's a good. few duos that we have to talk about that are on the top of the leaderboard. Bueno, parece que las otras te la van a tirar pisamillo, las otras de Anyone is going partido. to overtake Cooper and Mira because they are 100 points clear and they're so consistent in getting to those end games. I mean, not only do they have the highest amount of eliminations right now, but they also have the highest average placement. But you can't ignore Pixie and Cheatin, who, for the first time since the Ya el calor subió durísimo ya. where we had Aqua and No, el Nyrox calor está ahora mismo, back-to-back muchacho. PRs. They are the first duo to do it again. So it has been years since we've seen that. That is an incredible accomplishment. So there's definitely a chance for that duo there. Well, I can't wait to see what the desk has to say, but I also hope that Zeke is going to show you guys some of his moves. No. Listen, Frankie, you're not gonna bait me into that, okay? Look, those moves are way too powerful, okay? But man, that was a crazy set by DJ producer. Ya, todo el mundo pasó de asiento, todo el mundo pasó de asiento, se sentaba todo el mundo. Aunque nadie se paró con el evento, pero no importa. Not ready. Like, I was like, yeah, this is amazing, and that just dropped, and I'm just jumping like crazy. That was so much fun. It's so fun being in here, right? Because we're standing up here on the desk, and the whole ground is like shaking as this is going on as well. And then the flames start going off, and it's like, whoa. Why can we actually feel the heat from those flames? I want to keep the party going, bro. I don't want to stop. Let's just keep it going. Tell them to come back out, man. We can keep it going, Just man. keep going while we continue the yeah, competition. Just let it run wild. And of course, I don't know if y'all saw, they had the wristband. So as they're changing the songs as well, it's Ah, pero que el loco te ha emprendado feo, millo, kind of in like tandem with the songs. ¿Cómo? El loco te ha emprendado feo, y te cogió un cuello, una vaina, y tiene una pulsera, y que lo que el loco dice. On the sax, we became best friends. The GOAT. The GOAT. Now, as we kind of get ready here, we have some time before. ¿Qué es lo que el loco dice con esos oro que fue? They're stepping back, they're getting some food, talking with whoever they need to talk to, and focusing their minds. Tiene una medallita de Fortnite, ¿tú lo estás viendo? The numbers. Sí. Let's take a look at how things are kind of going here in the Bueno, finals. Cooper primero es Look at the 17 con numbers for most 15. eliminations. You can see Cooper and Mira, Miro, el no Pinky está de surprise, 10, el Pinky está ahí currently luchando. first place right behind him, Pixie and Cheat. Tiene 10 el Pinky. First and second place, Son los obviously 5 eliminations pro. are very, very important. But Peter, Bot, and Bilo with 12 Mire lo que sneaking up there for me. I el feel top like they 5 just el top started to 5 de warm up eliminaciones. in game number 3 there. We saw Peter, but the mechanics were coming out, and that's what he's known for, by the way. So if that can continue that momentum, they might be flying up the leaderboard. Yeah, it feels like a blast from the past from those guys, right? Obviously, El top 5 eliminaciones. many seasons ago. Va a ganar el tímido hoy, Millo. Te lo estoy diciendo, Millo. Va a ganar el tímido del campeonato. Them getting in on the action today. I was curious to kind of get your thoughts. So how do we slow down Miro and Cooper right now? Are they contested? Because it seems right now like they're uncontested. Or if they are, they're just winning off every spawn. But they are so dangerously far ahead right now. No, I mean, seriously, what it comes down to is making mistakes out of them. And literally game number 3 was that, right? They made a mistake. They had so many things to come back from in that game. I mean, positionally, right? They were pretty much out to the west. Está rezando el tímido, mira, está rezando. Rezó ahí. Somehow finding the refreshes in that Bien, game le tiene a tells me that Jason they y are tiene ready
for those situations that are tough, al otro especially in Fortnite competitive, de la película de terror. which just means that it might be hard to stop that Cooper Miro train. Yeah, I think the one interesting for me, no matter how many games we play, no matter how deep we are into this competition, if Thomas actually walks out, the crowd are going to make noise. And that's what just happened a second ago. He's clearly back from his break and they're all, you know, on top of the world. It'd be good to see those guys start to get in on the action a bit more. You see Malabuka getting ready there, Thomas locked in, focused. These off-spawn battles against Canada and Aegis, they've been going so back and forth, man. And it mentally, it must be tough because even when you win, you know this might be the only opportunity you get to actually play out a game, and there's even more pressure that gets added with that. Yeah, and here we kind of turn attention from 11th down to 20th. I want to highlight 17th place. 94 puntos tiene Mónaco. 94, bro. Rift Island claims you can see the 30 Mónaco 92. points. The 30 points, just under half of their total points. Rift Island. And it's still just so crazy. More duos aren't just sending it. Because actually yesterday we saw a moment where there was like 4 duos that landed on it, and they're like, okay, look, you got here, that's fine, we'll just let you have it. But at least they went for it. Estos dos no lo han visto ni en los camerinos. Game number 3, right? We saw Datus and Stain, right? They were right under. Ni en los camerinos hemos visto todo hoy. Oh look, they're probably going to get it, and then they just. Abre los brazos hoy, no están abriendo los brazos hoy. No estén presumidos hoy, ¿eh? Yeah, it's weird, right? Because like you said, te han dado duro hoy, no estén presumidos, antes. ¿Qué fue? Claro, con ese tipo de audio yo creo que un filtro que tiene puesto. I'd like to see some more teams get involved in that Rift Island gambit, right? I think, again, for a team to have claimed it twice now in Hen and Vasquez, you can't be letting that happen if you're the rest of the lobby, right? If they now start to, you know, put on better performances to add to those Rift Island points, then you start looking at a team that can start to contend. Okay, I like it. Let's take a look at the numbers for Rift Island. So obviously we highlighted them, Hen and Vasquez, 30 points. Okay, so Batman, Booga, and Rapid, we did see that not that long ago. And then remember, we've got the forecast towers. 16, ay mi madre, el doble le lleva. And Bryce and Chubbs have also claimed 2 respectively. So Mambuga. I think the other thing we want to kind of. Mira, Mambuga está arriba, bárbaro. Un objetivo de puntos, tiene que meter 30 puntos el quiz ese para poder subir. Y Mambuga tiene que meter, ya tú sabes, 15. I think you look at the game played without forecast, and they're already a team that positionally is just going to dominate everybody else. Like, they're going to be in good positions, and they're going to make you think, how on earth did they know where to go, right? How did they maneuver? Mira, hay give them the forecast, how you mira la señora como tiene ahí sus dos, todos son jurados fácilmente, ¿viste? They're just always going to be in a good spot. Jurado, qué sé yo. Maybe there's a bit going wrong in terms of just the fighting ability and where they're on the same page there in box fights. They're still going to make it deep into games. Gente que chequea que no lleve un cronocen. Tú sabes, llevan ahí, güey, ¿qué es lo que? Ah, el control, saca la mano. Saca la mano y ese conocen USB que tú tienes conectado ahí. Y esa memoria ahí. Miro está presionado ahora porque esos tigres están muy fuertes. Loco, no, ahora se va a campear duro. Estas 3 partidas van a ser, ya tú sabes. Van a llegar 90 van a llegar al final del círculo. Para que esté claro, campeón total. That's right, we're up here. We have Taco joining us right now to, of course, close out the remainder of the day. We already know it's getting intense. Players did have a short break, though. The very first 3 games today mira que have done chaqueta de nothing Fortnite tiene esa coca puesta. Action after action after action. So many insane moments. And we're here to Se get tiró la guagua ya. Sonó la guagua, Millo. Sonó el pasajero. Partida número... ¿Cuál, Millo? ¿Cuál? La 4. 4. Partida número 4, sonó la guagua, nos vamos al cañeo. Empieza el fogarateo. A tirarse a todo el mundo de una vez, que se tira. Es que nada más son algo que están tirando los tigres. Empieza la vista panorámica, vamos al game. You can already see these players lighting up the sky. Canada, Asiers, Malabuka, and Thomas. It's been a relatively even split so far, but ahí van 4 juntos, los 4 ahí. Vamos a ver. Que escopetazo, de una vez escopetazo, 2 escopetazos de una vez, tercero escopetazo, cayó el primero. Se va, cayó el primero. Rematado ahí mismo, muerto 4 personajes. 3 personajes muertos en un solo segundo. Quedó un solo vivo. Jesús santo cielo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en esa zona? Ya nos quedó un solo en ese personaje, en esa zona.
contest, it's just such easy pickings. The sad part about that is CANAL has won that drop. Tiene que ser difícil, mío. Tú esperas tanto para morirte en los primeros segundos. HD and Malabuka. So CANAL and Agers also had equal amount of time to run up the points on the scoreboard, and they were doing it. Finally finding their stride. That's going to be a huge setback for everyone here. But entertainment for us nonetheless. We get to jump in now. Se fue en el aire. 19 en el aire. 29 en el aire. Off in the distance as well. Seems as though Pars gonna meet an early demise. Baka tried doing his best to recover, but it's just not enough. Giannis and Reason going to collect the wins, and that's primarily just them getting the luxury of being able to continue farming out resources, materials. Arma esa cosita ahí, a ver. Back at the action, and we didn't get a chance to witness the first time around. Reason with a nice drop down from the overhead view. Baka just unable to find those finalizing shots. It's unfortunate. Le quitan en esa esquinita y le dieron gambimbo. That makes you wonder if Reason and Giannis didn't, come out of the lower bracket. Llénate conmigo ahí. Llénate conmigo. Vamos a matar a este que tenga sollito escondido. Qualify here and today have been put on stalemate, put on ice all day long. Just no room to warm up. Talking about teams that haven't quite had room. Our OCE duo here. Entrando de sorpresa y rematado ahí mismo. Escopetazo en la cabeza, hermano, quitándole 200 de vida. Y reviviendo a mi compañero. Un escopetazo super pro. Worthy though, making sure to not go down without a fight. At least a minor setback there for Misha and Teeny. But the revive will definitely be a success. Decent amount of action sprinkled across the north side of the map so far. And here, one more time, Teeny, Nisha, they've got Fanine and Moneymaker in their sights, but el Moneymaker andando por ahí, el Tiny, el pequeñín. They're going to take a second, recuperate in the process for actually looking to challenge against Moneymaker, el pequeñín, a ver si sobrevive, llega más lejos ahora en esta partida. Over though, Murstache, Tayson in the battle here. Tayson playing the high ground, allowing Murstache to really lead the pace down low. This is the first time we've seen them rotate this south early. And Slappy trying to really force the fight on Trulix, but the timing must have felt good to them because Chicho and Trulix were also fighting at this drop. This has been a triple contest area, and Thoric and Bolts are also looking to potentially swing their way in. But no, not this time. Ay, se llevan, se lo llevan. Se lo llevan. Le llamaban a ese. Se lo llevan, lo cargan para llenarlo, no sé por qué. Quieren mantenerlo vivo para que venga a acompañar a revivirlo. Y ellos rematar también al compañero. Escopetazo. Remate. Y están salvando al compañero. No mames. El tipo con este king con un viaje de cabello. A josearlo un chin de metal ahí que está bajito, tiene 400 de metal y 400 de madera. No sé qué es lo que está joseando un chin de metal ahí. ¿Atrás de qué? Estoy ahí, muchachos. Están asesinando a Mónaco. Se irá a salvar a Mónaco. Se irá a salvar a Mónaco. Le bajan todo el escudo a Mónaco. Le bajan como 60 de vida. Está luchando Mónaco por su vida. Luchando Mónaco por su vida. Le están cayendo. Le están cayendo los palitos. Se armó. Entran al cubo. Le entran al cubo a Mónaco. Está peleando. Se puso un escudo ahí de 50. Lo están joseando de atrás. Lo están cayendo de atrás. Se salvó. Se salvó Mónaco. Ahí vamos a ver. Vamos a ver si se la hacen. Vamos a ver si se la hacen. Le cae por arriba. Le va a caer por arriba. Ay, Mónaco. Ay, Mónaco. Entró el amigo. No. Escopetazo que mete el Mónaco. Nada más quitó 40, pero fue bueno. No te llenes. Ven, sigue peleando. El Mónaco está en eso. El Mónaco no quiere perder. Se perdió otro escudo Mónaco de 50 con 25 que tenía. Se metió 75 de escudo. El Mónaco no te inicia temprano. Ahí está aquí campeando tranquilo. Tiran mapita, no sé por qué.
Now they ¿Por might qué be que tiene looking to mapita, fight Millo? Nutty and Gap Zero here. But the fact that a simple Muy introduction bien, muy bien. of another party to Mapita your otra initial vez. skirmish, and that's enough to disperse the engagement altogether. Because you can just tell, sent it polarized. They recognize how much they need these points. Some of these teams looking to hit a second win of sorts after that halftime ¿Y point. cómo? And also just the respect. The respect they have. De lejito. No lo vio de dónde venía ese tirito. Que le quitó, le quitó 70 ese tirito de lejito. Lo movimos, nos llenamos de lodo. Y fortajeándonos la espalda, nos vamos de aquí porque no sabemos de dónde vienen los tiros. Of formats we've seen so far for the Fortnite community. Edgy's on the move, Duke's on the move, more action unfolding on the other side though. We jump back into it. Santo cielo, un snipazo que sonó por ahí. Strike here on the opponents in the vicinity. They allow for the pickup, it seems. Este es el amigo en la zona, campeando en la zona. Y viene a buscar la tarjeta, su amigo. Lo están acechando con el tremendo copetazo que lo bajó de una vez. Con un acechado desgraciado. Porque vino a cambiar la tarjeta de su amigo, pero no. Llegó y lo estaban esperando con la comida en la mesa ya, hermano. Dele quito buscándote. ¿Qué es lo que tú quieres, muchacho? Pero M8 que tú quieres, llevas 8 puntos ya y con una kill, cálmate. Que apenas estamos empezando la partida, muchacho. Big Buga por ahí haciendo su diligencia. Bueno, encontraste un transporte ahí para que te mueva. Un jueguito grande ahí para llenar esa salud. Replay. Y cuando matan a Mónaco ahí, reviviendo. Tremendo copetazo que mató a Mónaco y el compañero que lo estaba reviviendo. Y nos vamos de aquí. Santo cielo. Un copetazo que salió en menos de 0.3 segundos. Seemed as though he was nearly through that revive process just a little bit longer, and he might have been able to make a huge turnaround play there. 29, loco están eso, Finding some nice shots with that twin mag, and that's going to be en medio de la tormenta no le importa lo que pase, no anden gente. Relatively split right now from Cammy. Seems as though both of them trying to prioritize different directions, but some of these teams definitely encountering some issues. Un escudo grande en medio de la tormenta con 40 de vida. Tiene para moverse. ¿Es lo que? Chilindrina, dale, viéndose su escudo y esperando la zona. Pero ¿cómo esperando la zona? La zona se está comiendo, él tiene 33 de vida. Sí, y no tiene nada con que llenarse. O que te coma la zona o que te maten eso, tú tienes que ver que lo que Coño, pero lo están acechando. 23 de vida y no veo con qué se va a llenar. Algún truco tiene que tener bajo la manga. Coño, que tiene algo bajo la manga, ¿no? Que no es fácil, hay unos galeones adelante que si pasa por ahí. Botiquín chilling. Well, think about it. Zagu and Peppo, I distinctly remember a content piece from Un botiquín y su espadora morada tiene ahí, cerquita. In order to secure these forecast towers, because that is just how impactful having hay que moverlo. ¿Por qué que tiran mapita, Millo? ¿Cómo? Mapita, ¿por qué que ellos tiran? ¿Cómo mapita? El icono, tremendo copetazo hermoso. El icono del mapita, ellos tiran a veces cuando están ahí, cuando están corriendo. Tiran icono mapa y tú a ver. Pero y que no está aguantando, no está aguantando, tiene un problema arriba, tiene un problema abajo también, no está aguantando la construcción. Escudito para aguantar el calentón. No, metemos el grande. Bueno, te están campeando aquí, su hermoso arsenal que salga, porque estamos en verde. Estamos en verde y lo mangamos en morado. Y que lo están campeando ahí. Quedan como 30 segundos todavía. Could be massive though for Pixie and Chi when you consider that their drop is super far north on the map in general. Relatively
Oh my gosh. And that's all it takes. He's having a hard time. He's been rebooted like 3 times this game already. Estamos lejos en la zona, tenemos 6 splash. Tenemos 6 splash. Míralo ahí el mapita, ¿lo viste el mapita, Millo? No lo hay otra vez. No estoy claro, en verdad, eso. Mira, mira. Materiales. Mira, siguen tirando mapas, como que no sé, es una señal, no sé qué significa. No, por eso no es él que lo está poniendo, porque tú ves que él está disparando y van a ser como un bugado del juego. De la transmisión. Success here for Striker as he continues to do everything in his power to ensure that he gets the play Uy, que no he jugado, ¿qué lo pone? At this point, just let him be. He deserves to stay alive right here. Setting camera going to take this rock and Diablo, se le clavó. Viste, se le clavó la vaina en esa esquina ahí. Should be just fine to go ahead and get to the zone, but bueno, salgan de esa zona, muchachos, salgan de esa zona. El protagonista tiene 0 puntos, el protagonista, 0 kills todavía. Está bajito de sal, miro, en esta partida. La mejor cámara, míralo ahí, Millo, de frente, tú ves. Esta es la posesión. Le llega. Esa es la real posición, Millo, de la cámara. Aprovechar tu potencial y aprovechar tu fondo. Thanks so much, Vivid. It's definitely clear that their drop at that Rumble se le salvó a Chepita ese, no cae ese allá abajo. impactful mark on their run so far today. And what's even crazier still is when you think about the fact that Miro quite literally has more FNCS title wins, being 5 over Cooper's finals appearances. This is only Cooper's 4th finals appearance, and yet here they are, game number 4, leading the lobby on that first place in the leaderboard. Well, with Vico and Pink on this Rift Island, they're looking to lick their lips, rub their hands together, and pray for something good right now. That's 15 points their way, but they're going to have to fight for it. Moneymaker, if not, you understand that they have to come back. Entró. Big turn, a big stride up the standings, and that's Uy, el competazo hermoso, pero no veo. Cámbiame la cámara, por favor. Important here. Vico and Pick would love to secure this right now, though. Orcadia quiere entrar, pero no lo dejan. Con Moneymaker. Orcadia y Moneymaker están ahí dándose cariño, pero no entra. Because it stacks so quickly, but Cooper, Miro, they seem to have other intentions, and the game is afoot here for these two. As they continue trying to a Mero le van a comenzar a caer rayos ya, porque Mero tiene rato que no hace nada. Teams surrounding the Rift Island that might be a little bit more distracted with each other still. Well, it's going to get pretty interesting. We have first, bueno, la isla está prendida en fuego. La isla está prendida en fuego, la isla. Está prendida en fuego la isla. Ahí vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. Izquierda y derecha, vamos a entrar. Uy, copetazo. Nada. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. Tocamos la puerta, no nos responden. Escalera, escalera, cubo, no hay forma ya, no hay construcción. Después de cubo no hay construcción. Hay que abrir. Hay que abrir. Vaciado desde arriba, hermano. Se copetazo para el próximo. En los piecitos. En los tobillos. En los piecitos fue esa cosita, Millo. En los piecitos fue ese copetazo, pero no lo mató. El loco lo movió. Bueno, Mero está feo esta partida. Mero está feo esta partida. Hay que moverlo, Mero. Hay que moverlo, Mero. 0 puntos, 0 kill. Hay que moverlo de aquí de la isla ya. Todo el mundo usando el trampolín. A moverlo de ahí. Todo el mundo volandillo. ¡Ay! Me voy a quedar pendejo, me dicen. Como ve, hay un menú ahí abajo, que lo que es, hay comida abajo, Mira bien, se hay mangué ahí abajo. Hay mangué. Estaba sola, Mariana, estaba sola. 74 personajes en la tormenta número 5.
Team Monaco on Monaco. Llegan y lo moviste de una vez. Te moviste de ahí porque no quieres problema con nadie. Caíste en ese cubo, no sabes qué hacer. Ah, si tu amigo, coño, no me asuste. Yo fui a ganar enemigo. No me asuste. Será tu amigo que le llegaste y te juntaste con él ahí. Vamos a ver, lo que se están moviendo, están rotando los tigres, no están en gente, Ellos andan rotando para su posición, Andan atrás de su posición. No están en pelea, amigo. Ya tú sabes lo que ganan ayer, ayer, no anteayer, los Papers y esa gente. Están en top 79. No, amigo, están en el sótano esa gente. Están en el sótano. Esa gente está para atrás, feo. Se abrían en la primera partida, se abrían y estaban así alardeando, abriendo los brazos, y que ellos sí. Dijeron, pero tú estás empezando la más, mijo. Más nunca han visto linda, ni en punto suben. Vamos a ver qué es lo que se está joseando. Nos estamos posicionando. Tormenta número 6, 71 personajes vivos. Hay un remate aquí abajo. Vienen a acabar el trabajo. Vienen a terminar el trabajo. Tremendo copetazo con 48 de vida. Dejaron sin escudo. Rematazo con tremendo copetazo en la cabeza. Se acabó. Iba a revivir el amigo. Dijo, no va para ningún lado, hermano. A dormir un rato, vaya, para el lobby. Tu santo. Abrimos por arriba, nos vamos. Hay que brechar para tener que nos vamos ahí. Oh, ¿y qué lo que? Nos vamos. No, yo no creo que tú lo vas a caer. Tremenda maniobra. El copetazo, vamos a ver, ¿dónde está el copetazo? Construcción. No salió tan bien como queríamos, pero entramos. Entramos. Los odios. Ya lo rematan. Remató al amigo. Escopetazo rico dentro. Se encontró con una sorpresita de Kid Pride. Lo sorprendían adentro, muchachos, cuando le venía. No te vayas, ven. Está cubriendo la espalda. No quiere sorpresa en la espalda, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué valor tiene ese niño? ¿Cómo rota por ahí? ¿Qué valor tiene rotar así, tan indefenso? Le cayeron, le cayó y le vació el alma. Se fue, hermano, no supo ni qué pasó. Ese pobre niño. Dijo, ¿qué fue esto? Cooper primero en el mismo medio. Ya se armó la acción. Cooper tienen uno ya. Cooper primero están joseando ya. Tienen 8 puntos Cooper primero. Ya están en el medio de la acción ya. Ya están en el medio de la acción con una escopeta doradilla de la spa. 2 puntos más para el mero. Se van a mover Cooper primero. Se movieron de ahí. Cooper primero. Vamos a rotar. Bueno, mijo. A ver, tú rota ahí, como tú cuadres ese cuadro ahí. Sin que te entren. Cammy and Seti have definitely found a decent spot just on the side of the mountain north of Brutal Bastion, but they're not the only ones looking in this direction. Pero por pila. Box just beneath them. Ya nos juntamos en montaña. Todo el mundo, se armó. Le cayeron. Eli está vacío con 30 de vida. Se fue Eli. Queda Eli Peter Bo haciendo problemas. Eli Peter Bo, reviviendo a su compañero que lo acaban de tumbar. Diciéndole que acá hay de todo, hermano. Venga, lo entró. Lo remató el compañero. Se va. Tiene que abrir. Abandonar al compañero. Tiene que abandonarlo para sobrevivir el equipo. Está acechando. Que te va a llenar ante mí. Te va a llenar, abusador. Pero no. Tiene al amigo joseando. Yo también. Y me voy de aquí. Acabó con todas las contusiones. Acabó con todo lo que tiene en el medio. Señor, pero fue una larga gigante que hizo. A todo el mundo cocoteó.
a todo el mundo cocoteó y eliminó uno en el camino, este otro. Pero bendito, ¿y qué es esto? Millo, explícame qué está pasando. ¿Qué acaba de hacer Peterball? Explícame qué fue lo que está pasando, Millo, que no entendí nada. Y acabó la construcción a todo el mundo. Y mira acabó dónde con va la a cerrar vecindad. mira dónde va a cerrar la zona, en la montaña. En la montaña, para ponerse lo más difícil a todo el mundo. Acabó con todo el mundo, muchachos, ahí. A todo el mundo le dio un besito. No mató a nadie, pero le dio un besito a todo el mundo. Se organizan ya. Entran a locura y acabarataron a Wave. A Wave lo mandaron para el lobby. Cooper primero tiene 236 puntos. Siguen subiendo los números, Cooper primero. Siguen subiendo los números para mantenerse en el primer lugar. Vamos a ver cómo termina todo esto, señores. Quedan 44 personas, quedan en la número 8 del cierre de tormenta. Y abajo, se posiciona abajo, que quiere hacer desde abajo. ¿Qué quieren hacer desde abajo? Tienen transporte, si quieren subir para arriba todo lo que va, tienen transporte perfectamente para abrirle a todo el mundo que esté arriba de ellos. No, por abajo no funciona eso, mío, por arriba Vamos a ver, se posiciona ahí. Ese que no le abran, pero vamos a ver. Esos son los que están en segundo lugar, dan bobo, ya le murió un amigo. Ya le murió el amigo, ¿verdad? Mira, Wastecold ya murió, Wastecold. El tercer lugar ya están fuera de servicio ya. Llegaron a 163 puntos. Los que estaban en tercer lugar. Y este tipo, y este armamento que este tipo tiene, Millón, en esta final de la partida. Cuando me lo matan y lo revivían. Bueno, sí es posible, porque cuando te reviven te dan un silenciador ahora. Tienes razón. Pero tiene que matar a alguien para lutear, porque está feo ese luz. Ese luz está abajo. Pero venga acá, para la final, ¿no? Uy, se está moviendo la montaña. Se está moviendo la montaña. Se está moviendo la montaña. Se le cayó. Adiós, amigo, te cuida. Buscando su primer lugar. Por nada más de 10 puntos que tienen de más. Ya tú sabes, nada más le llevan 10. Nada más le llevan 10 pis. Otra vez la maniobra que acaba con todas las construcciones. Todo el mundo activo rearmando su construcción. Pero se fue para el hoyo, No salió tan bonito la maniobra. Lo están rematando desde lejos, hermano. Muévete de ahí, papi, busca tu zona, huye. No le salió tan bonito, pero bueno. El copetazo que no se sabe ni dónde. No lo vio ni yo tampoco. Pero lo acecharon para que no lo vuelva a hacer. Lo acechan para que no lo vuelva a hacer. Vamos para arriba, todo el mundo para arriba. Mónaco arriba, queriendo destruir para arriba. Mónaco viene para abajo todo lo que da. Bueno, no hizo mucho Mónaco con ese movimiento. No parece ser ventaja hasta arriba. Matan a él. Bueno, Mero tiene 46 puntos, hermano. Mero tiene 4 kills, 46 puntos. 270 millos. Acabaron ya. El que estaba más cerca lo acaban con ellos ya. Se quedaron en 230 los que estaban más cerca de Mero. Mero con 272 puntos. Posicionándose más lejos todavía del primer lugar. En la final muere Mero faltando 15 jugadores. Con 276 puntos murió Mero. Mero. Ahí. Viene Tundra. Viene Tundra con 52 puntos. Al suelo Tundra. Adiós Tundra con 52 puntos murió. Seguimos, quedan 6. Desapareció. Oh my God. No se sabe lo que está pasando ahora mismo. No se sabe lo que está pasando. Bri está número 1 ahora mismo en esta partida. 72 puntos con Bri. 85 puntos. Ganó Bri con 85 puntos y 3 kills. Pero número 1 sigue siendo Mero.
Número 1 sigue siendo Mero. Ganó Brito, Tigre lo han ganado hoy. Ni ayer tampoco, ni tras antes tampoco. Sí, ellos han ganado ya. ¿Cuándo ganan ellos? ¿Ayer? Yo creo que ayer ellos ganan. ¿Ayer ganan? Amigo, ese pelo está raro tuyo y te tienes que checarte ese pelo. Tienes que checarte ese pelo, hacerte un peinado diferente para que disimule esa calma. Un poloche más limpio, ¿eh? ¿Y ese sucio que tiene el poloche? No, eso fácilmente de los cabellos, la gelatina y la vaina. It feels amazing. It's exciting. ¿Es Fortnite que este poloche? Te hay una pelusa, el poloche. Se embrujó con una pelusa y una vaina. Es que está al revés, poloche de millo. Ah, no, está al revés. Sí, es pelusa que tiene, está lleno de pelusa ahí. Está lleno de pelusa, poloche. No me lo enfoques mucho, enfócame mucho al otro que tiene un poloche más limpio y es un 9. Mira, es full de pelusa que este poloche, llégale. Not much, but our skill is there, so we're here to win. Is that what it's all about? Just the skill? Yes, that's it. So tell me about your early games then, because that's ¿Tú sabes de qué es la pelusa, Millo? De la servilleta que está en la mano. Sí, de la vaina esa. De los nervios, está subándose eso encima. Fácilmente de eso que tiene esa pelusa. Only last game. This game, we're just playing how we normally play. Vamos a ver, vamos a ver, tírame los numeritos. Tírame los numeritos a ver cómo estamos. We're better than them, we'll just kill them. Do you believe this, Bryce? Do you believe in yourself now after you've had so Oye, esa viejita que te atrás, ¿quién es la dueña? I do. I think we could win. And do you believe in this man, Chubbs? I do. Amazing. Well, I'm starting to believe in the two of you too. Thank you so much, guys. Y loca, odio tu falda, pero más odio tu blusa. Tírame las reglas, Gantel, tírame las reglas. ¿Quién tenemos de primer lugar? ¿Quién tenemos de primer lugar? Sé que es Mero, pero quiero que lo pongan. Hey, mira, cambian a la grandota y al loquito. Ese final fue bueno, el final fue bueno. Mira cómo ese tipo venía bajando y eliminó a dos. Ese abusador, Millo. Se tiró y venía bajando y acabó con todo el mundo de camino, ¿fue hoy? And we've just seen it again. I think there's a few question marks about whether they could do it on the big stage. I mean, Frankie mentioned it. Maybe the lack of experience compared to some of the other duos in the Ni él sabía que quedaban esos dos. Ni él lo sabía que quedaban esos dos. Él dijo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto? Ahí tenemos la grandota de sonrisa de Guasón. Tírame la lista, por favor. Cooper primero, 272 puntos con 22 kills. 22 kills. ¿Cuántos tienen por encima? Tienen 6 por encima del segundo lugar. 6 por encima. Con 134 puntos tienen 14 puntos por encima. Y con 272 tienen casi 40 puntos. ¿Vale? Lo tienen por encima del segundo lugar. Los Tigres están encaramados, Millo, y no han ganado una partida ni siquiera. Pero es que tienen 22 kills, hermano, demasiada kills. Jon Snow. Es lo que es Jon Snow, bienvenido Gantel, todo frío. Dime, Millo, ¿qué vamos a hacer con los Tigres para que puedan pasar, para que no ganen, Millo? ¿Qué tiene que pasar para que no ganen esos Gantel? ¿Están ganando obligados, Millo, ya? Están a ley de 2 partidas, Si la trabajan así mismo, las próximas 2 partidas, coronados como los número 1. Coronado feo. Los número 1 obligados, porque tienen demasiados puntos por encima del segundo lugar. ¿Viste la vez, Jon Snow? ¿Y sabes cuál es el problema, Millo? Que hay muchos jugadores demasiado buenos ahí. Toditos son psicópatas. Toditos hacen cosas que tú dices. Entonces, fácilmente en la partida próxima que va a haber ahora, fácilmente en esa partida va a haber otro que va a ser que se van a encargar de meter pile puntos. Y para que ellos pierdan los número 1, tiene que el segundo lugar meter pile puntos. ¿Me entiendes? Porque que le lleva muchos puntos a todos los otros. Jon Snow, dime a ver, mata la computadora ya, está todo frío, todo nítido ya. Mira cómo está celebrando ya. Ya tiene todo frío ya, armate todo.
they backed off and said that this isn't worth it. We don't want to get knocked down early because we want to make it to the end game, and they did just that. Era que collar más bonito tiene la viejita. That storm. That's one of their strategies that we like to see from Cammy and Seti on this big stage. They're trying to get those heals, and particularly when the zone pulls north, of course, it goes. Estaba mejor cuando estaba mi compa Yelty, Ninja, Aidan y Tifue. Bueno, ese coro no llegó nunca aquí arriba antes. Yelty, muchacho, Yelty está casteando el evento de su casa. No da video la computadora, hay bobo entonces, pero bueno, antes. Hay algo mal puesto entonces ahí. Cuidado si está conectando el HDMI del board y no de la gráfica. Exactamente. Exactamente. Del board y no de la gráfica, hay bobo. No de la gráfica, sí, porque tiene dos. Tiene par de entrada, pero en la gráfica que va. No, dice que lo conectó la gráfica, Hay muchas razones por las que no puede dar video. Eso tiene que tener un pro ahí que sepa de eso. Y no tiene que estar dañado, bueno, no está dañado, está bueno, van a ver. Tiene que coger la memoria uno a una, probar la memoria uno a una, probar cada elemento uno a uno. Buscar un sitio donde probarlo. Bueno, si las armas son compatibles es un problema. No, bueno, no te puedo decir ahí. Bueno, Millo. Bueno, Millo, los números uno tan solo, Millo. Tan solo arriba, el número uno. Ahí voy, por lo menos. Mira el mapa, ahí tienen un mapa ahí donde ellos ligan de caer de todo. Claro. And we've seen a lot of Ahí es que van a caer, ellos tienen todo su vaina. all on the west side, and of course, Miro and Cooper, they land on that west side. So for once, we're seeing a zone. No, tú tienes que buscar, tú tienes que tener un pana. Y John no. If the zone doesn't pull their way, what are they going to do? Are they going to be able to? No, tienes que tener un pana donde tú agarras tu este video y probarlo en su casa. Nítido, funcionó, nítido. Manga tu memoria, la prueba en su casa con la máquina de él. Y periférico por periférico tú ir probando. No, tú no vas a dar con el que está dando problemas. Mira, loco, se arregló la cadena ya, Millo, se le quitó el nudo. Prueba, como el video, si el video tiene el video integrado, quita la gráfica y prueba a la máquina directa. Ah, bueno, si va a venir un técnico hoy, ya él te va a decir que lo que. Pero el técnico va a hacer eso mismo, desarmar todo y comenzar a probar periférico por periférico. Ah, no tiene video integrado, bueno. No te dejan ni siquiera entrar al cero entonces cuando empieza la máquina. Tú no ves ni el cero ni siquiera. Se acercan las dos últimas partidas entonces, Millo. Estamos en ella. I want to break down so much. There's just so much happening in this game. But I'm getting word. Games are already ready. We're jumping back all up into the action. So casters, back on up to you. Thank you guys so much. Always love getting that little bit of analytical insight during the analyst desk segments, but they're absolutely right. We have seen so many pop-off instances from so many different players, and I just want to see if they can keep the ball rolling here in game number 5. Lucky for us, we can do just that, because the battle bus is here. Let's go. Bueno, ready. Number 5 at the grand finals is right before us. This is where we are now in the final stages of the tournament here. After this game, there will only be one more before we crown our champion. So here and now is the most important time of the rounds. We're watching every single one of these teams begin to depart from the battle bus and look to drop at their respective points. It's always funny too when you see the players in between those brief segments, when they're pointing out which chest they actually want to prioritize on their loop paths depending on the bus pathway itself. But right now, Thomas Malabuca, they're trying to prioritize this drop and winning it. Empezó de una vez el plomo, pero Dios mío, pero espérate, muchacho. Bueno. Espérate, muchacho. Remató de una vez. Y se iba a coger la tarjeta para irse, pero no pudo. Tienen dos partidas haciendo lo mismo y muriendo de primero. Ay, hombre. This is all he wants. This is all he wants. No, es lo que te sale, es lo que te sale, es lo que te sale. Es lo que te sale, John no.
now, CANAL and Agers clearly have been Pero ¿por qué él pensaba que si él salía corriendo, donde le estaban disparando, él iba a coger a la tarjeta y se iba a ir? Yo no entiendo. finish so soon. ¿Qué le hizo pensar él eso? Él tiene una oportunidad de hacer eso. The grand finals mean so much more than just first place. Everything in between, it's your legacy. Mira, con tuito reta le dien. Le dien con tuito reta le dien. ¡Ay no! ¡Tumbó! Y le metió un patazo al otro. No. Y los remataron a los dos. ¿Qué cambio de papeles le hizo en la cara? Un cambio de... Le cambió la película en la cara. Yo querían que le iban a dar con tuito reta. La confianza, hermano, llegan muy confiados. Llegan muy confiados lo de Granán. Mira, llegan y mira, se le metió al cubo y de todo, mira. Y agarró y aseguró al otro con el cometazo de una vez. Y el compañero lo acabó. Yo te digo a ti que este juego está lleno de sorpresa, hermano, Es sorpresa, Millo, tercera partida, antepenúltima partida. De una. Aquí está Melo, los número 1. Nada más tienen que llegar al último lugar, no tienen que matarse mucho, pero tienen que mantenerse vivos para generar puntos. Que 10 punticos que ellos hagan ahora, 10 punticos que hagan ahora, está bien. Es más, con 5 que ellos hagan, está bien. Ellos llevan más de 10 millos por encima. Oh, pues eso es para. Ellos hacen hasta 60 puntos en una partida. Bien. 272 versus 234, ¿oíste? ¿Cuántos puntos hay? Hay 40 puntos por encima. Oh, pues tú no vas a tener que ver que la partida anterior tenían 46 puntos ellos hechos. Se hace. Es una sola partida. Sí, pero bueno, tienen que hacer tienen que matarlo a ellos ahora y hacer esos puntos. Y hacer, bueno, exacto, matarlo temprano para que no hagan un punto más y hacer pile puntos. Sin morirse, porque hay que ver si se murió en temprano, mamán durísimo. Si el segundo lugar se murió temprano, tú supiste, ¿verdad? Vamos a... No, mamán todito. Si el segundo lugar murió temprano, mamán todito, porque para llegarle a ellos a los primer lugar, uff. El que está más cerca del segundo lugar. El campeo. No, muchachos, estos son expertos en eso. La 40-60 durísimo la 40-60. La 40-60 durísimo. Te deja la tecnología esa que tienen ellos ahora, del DLSS y de toda la vaina para soluciones altas, jugaba bacanamente, que se vea nítido. La 40 es la vaina. Aunque sea la 60, pero resuelve durísimo. Todo lo que tenga que ver con 40 está durísimo. Sí, la 40 está dura. Pero está duro la 30-90, 30-80. No, pues ven acá, muchachos, por lo que tú dices. No, está duro. Uy, qué vas y rematado de una vez. Claro, bárbaro. Dale la presión, sí, porque que ahora mismo una 40 te va a durar un par de años. Una mala compra, una 10-60. Una mala compra, todavía una 20-60. Una compra, tú sabes, que no te va a aguantar mucho. As they continue to find their stride here, taking out Bobby. Where is Larpex? I think they got the full. No, instead mira ahí, este es el menor. Este no es el menor, Millo, el más menor. Moneymaker. Él no es el Moneymaker, ese se llama Dick Orcadia. Yo estoy viendo Moneymaker ahora. Ah, sí, Moneymaker. Compañero que se llama Orcadia. Moneymaker no llegó muy. Pero Moneymaker fue un logro porque tú estás un niño todavía. Y mira, no tú llegaste. Tú eres durísimo. Tú eres un niño y mira, no llegaste. Sé que tú estás ganando ya. Tú estás todo. Moneymaker ahora mismo está por encima de Ninja. Pero está yo, estoy por encima de Ninja, muchachos. Ninja no corre. A nivel de construcción, Ninja no corre. Ese ya está yo por encima de Ninja ahora mismo. Pero claro, loco, Ninja no corre a nivel de construcción.
That right there will tell them, okay, Gears Vamos a are ver. on the run. There was no one there. Little pump fake is going to save them. Now we jump over to Sphinx and Foyo. Sí, son arquitectos ahora, ya no son constructores, son arquitectos. Look at that. It might have cost them now as they run right into the solid wall that is Sphinx Le quieren and Foyo entrar, le quieren already. entrar, pero están buscando la forma y no las hallan. Le quieren entrar, están buscando la forma y no los hallan. No los hallan. Viene para arriba ahora. Viene. Están arriba, está arriba, está arriba. Le va a abrir el techo. Ese techo es tuyo, recuérdate. Le va a abrir el techo. Vamos a llenarlo primero, vamos a ver. Están en estrategia mejor. Mejor están en estrategia mejor. Se le quitó el deseo de joder mucho. Están en estrategia mejor. Está temprano todavía. Hay 89 en la partida y apenas vamos para la tormenta número 2. Estos que ganan al principio, los pollo F, pollo FN. El que se parece a Comanche, ganó al principio, pero más nunca. Sí, hoy es la final, hoy es el último, hoy es el último, hoy es la final. Estas son la antepenúltima partida, después de esta la última ya. Tienen rato campeando el togante, que lo que es. Honda Sechenko, pileta de hambre, son las 1:50, pileta de hambre, tengo unos patos maduros con una longaniza de abajo esperándome para tirarla, fresa longaniza, y dale durísimo. Pero todavía no hemos terminado. Faltan 2 partidas, son las 2, son las 1:50. Eso es Millo que tiene una chef en su casa. Ah, ¿verdad? Que el fin de semana Millo te tocó cocina hoy. The cheeky smile on his face right here. They're Emilio. definitely cooking something up. Lo movió Millo, lo movió. In that player game. I mean, you got the fingers crossed. He is waiting to see if he can scoop something up here. For Bryson Chubbs, they've got a different nature of attack. One that's a little bit more towards leading the charge, so to say. Here over at Shady Stilts. Just trying to get some good utilization out of the mud that's available for some faster rotation. 272 puntos Cooper. 234 puntos el segundo lugar, Pixie B. Seen quite a few teams sort of hovering around the edge of that north side of the map, just trying to gauge whether or not investing into a full rotation would be worthwhile, given some of the elevation that comes with it. It's always nice when you can get a good aerial view of the lobby. Definitely that information download is so important. No, ya la final es esta, Gantel. Esta es para sobrevivir a la última partida. Lo cogió nuevecito. En oro lo cogió. Esta es la final, bárbaro. Nomás quedan 2 partidas. Le cayó. Le cayó rompiendo la construcción. Ven. No, se le escapan. Está rompiendo por la izquierda, rompiendo por la derecha, porque ahí está en oro. Ahí está en oro. No puede, tremendo copetazo que ni se vio el copetazo cuando salió. Vamos a entrar. Entró uno. Ahí. Hay copetazo. Rifle. Ese rifle está muy veloz. Y mangamos esta copeta dorada. Vamos a revivir. Joder, el snipazo que le dieron. Nada más escuché el sonido. Oye, el otro. Not looking good right now for cheating though. Very low on HP, trying to decide Sí. what do I do with my augments. Que se están rifando todito, bárbaro. No, todo se la están rifando aquí. Este es el final. Lo mejor del mundo encalamado aquí. Trying to scavenge around here, seeing what he can find as he's got more health to spare. The problem is Baka is up on the hill. Duos are in the vicinity, so Lo mejor del mundo encalamado aquí. Sí. Y se van a matar ni uno en esta partida. Pero está lejos Pixelback. No ha matado ni uno todavía el Pixelback. Pero ya está, tiene su luz morado ya. Y Tempa. Un luz morado y Tempa está ahí.
down low. Cheating was starting to look with some of those builds. Está este dúo de Wave y el otro en la zona. No sé qué hacen aquí afuera en zona, esperando no sé qué. Están luchando una cosita ahí y se van a mover ahora. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí ahora. Un poquito de luteo por aquí, luteo por allí. Y vamos a buscar zona. Y nos vamos a buscar zona. Wouldn't be unlikely for Pink to be aware of the fact that it might be Queasy and Venom rotating out from Kitchens. Yeah, and Cammy is SETI right there at the frenzy as well, just to the left. So a lot of danger in that area. Meanwhile, dead center. Y looteando materiales, como que están en olla. 300 materiales. Tormenta número 3. No han matado ni uno el día con. Los que ganaron el primer día. 83 personajes vivos todavía. Los tigres están en el sótano, pero durísimo. Se fue PW. PW Alex se fue para el lobby. Lo mandaron para el lobby. Acorn and Colt jumped into it. Queasy and Vino have as well. Tasting and Mustache now have room to make their way into these conversations. Y esa gente empiezan rompiendo todo, muchachos. Y están en el lobby ya. Están en el lobby ya, recapacitando. Can't say I'm surprised to see Mustache and Tayson trying to get a little bit more. Wow, este loco está dorado ya, here, understanding that they need to make up some points to keep themselves in the conversation. Y en la piernita, rematado en la piernita. Well played here by Tayson and Mustache as well. ¿Qué va a hacer? Adelante de mí, ¿qué va a hacer? Charge Oshi's last remaining hope. Unfortunately for Alex and Worthy, they'll have to wait for our final match to make another debut. ¿Qué va a hacer adelante de mí con 80,000 espectadores hoy? Con 80,000 espectadores hoy. 80,000 la final de Fortnite. Temprano de la mañana con 180, 120 de... ¿Por qué le tiré ese pecadito al amiguito? Le tiré un pecadito al amiguito para que se llene ahí. Sí, tiene 80,000 espectadores nada más. Claro que bajó muchísimo Fortnite, claro que bajó mucho. No llegaba al millón. No llegó al millón nunca los viewers de Fortnite. El evento nunca llegó al millón de viewers. ¿Qué pasó? Llegan, le cayen. Le cayen. Millo. ¿Llegó al millón de viewers Fortnite en algún evento? En el cuando Ninja. Cuando Ninja. En el torneo ese que Ninja ganó. Ninja y Marshmello. Ninja y Marshmello ganan. Primer torneo de forma. Y llegó al millón de viewers. Pero cuando eso es lo que se usa para YouTube, loco. Fue en YouTube el millón de viewers. No fue en Twitch. Pues lo fue en YouTube. No fue aquí en Twitch, ¿no? Coño, ya está que en Twitch 1 millón de viewers. Está de pinga eso. Entonces en Twitch no lo ha hecho antes. ¿Qué fue? The edge just being so well guarded right now. Surely has to do with a little bit of greed. They were doing pretty much just fine, but trying to go in there to see what they can find out, and they just get met with a team. Not what you expect at all. Vamos a ver quién. Cheating out, thinking the same thing. Wow, en el aire, hermano, lo dejó a 6 de vida. A 6 de vida en el aire, en medio de la tormenta. No puede ser posible. No puede ser posible, hermano. Millo, no me han ganado un solo punto todavía los Cooper. Están en 2.72. Pero igual siguen vivos los top 5. Los top 5, los 5 dúos siguen vivos. 77 personas vivas. Ay, te va a revivir, Bárbaro, qué descarado. Overchetting. Overchetting, qué descarado. Revivir tu compañero. Podrá lograrlo porque ahí va Big Buga a todo lo que da para esa máquina. Ahí va Big Buga que escuchó que la máquina está sonando. Pero ya llegó demasiado tarde. Demasiado tarde, ya revivieron.
Ahí va Big Buga llegando. Big Buga llegando al asunto. Se llevaron al top 7. Al número 7 con 550 puntos se quedó ahí. Se lo llevaron al dúo ya. Se acabó ese problema de los top 10. Se fue. Que sniper. Nada más escucho cuánto suena el sniper, pero no sé de dónde salió. ¿A quién fue que se lo pegaron ese sniper? Por Dios. Nada más sonó el crack. Nada más sonó el fuetazo, hermano. In match number 6. 51, hermano. ¿Y cómo es que ese rifle puede ser tan poderoso, Millo? Sí, es poderoso, pero yo lo que digo es, coño, pero está ahí la pared. Loco, le rompe la pared y le mete 51, demasiado poderoso. Qué copazo más lindo. Qué belleza de movimiento. Es demasiado gustador ese rifle, Millo. No es posible que te rompa la pared y te meta 52 fuetazos. Y fácilmente ni en la cabeza que le da. Yeah, the conversation now for Cammy and Seti is surely can they start to close this gap. Eso es lo que saca en la cabeza ese verde. Coño, pero el loco es muy duro, que le rompa la condición y le den la cabeza. Bárbaro. Cooper se está llenando. Cooper te llegó a 75 de vida. Parece que tenía 25 y hay un escudo de 50. 65 vivos en la sexta ya tormenta. Tenemos ahí a Mero que no ha generado un punto todavía. Pero está en el número 1. Pero todavía no ha generado un punto. Ellos son duros al final, cuando se cierra el asunto, que demuestran la habilidad. Pero ya él tiene, no tiene escopeta. No tiene contrincante en esta partida. Ya matan al segundo lugar. Matan al segundo. Ay, ya hay problema, Millo. Lo que se le podían pegar, acaban de morir los dos. Es lo que te estaba diciendo ahorita, Millo. Si el segundo lugar lo acaban adelante, se le complica para todo el mundo. Sí, van a ganar. Qué bueno, ¿verdad? Que ganen porque se lo merecen, ¿verdad? Si el segundo lugar... Mero era dúo de Buga el año pasado. Y va a ganar este año, ya tú sabes. Ya, entonces va a ganar Mero. Uy, Cooper, cuídate, Cooper. Cooper, cuídate. Cuídate, Cooper. No se me dejen ganar esos palomos. And that's going to be enough to put a pause. Brazilian duos pressure points. Taco, will we be calling this early? Esta vaina que ellos debieron de buscar a esos tigres de una vez. A este número 1 debieron de josearlo de una vez para matarlo, porque que no lo pongas a vivos esos tigres para que generen más puntos. ¿Entiendes, Millo? Tuve que caer en el spot que ellos caen allá. Tienen que caer atrás de una vez esos tigres. La partida tiene que moverse atrás de los primeros lugares de una vez. Para que la vaina, si generan más puntos va a ser más difícil ganarle. Y esto por punto, ¿qué fue? Bueno, hermano, usted tampoco mataron. 60 quedan. Y no se sabe quién es que tiene estos 2 puntos. Los bajitos que han cogido todos los puntos, Millo, ahora en esta partida. Mira cómo han dado un mapa en el aire ahí. Oh, ya tengo otro suscriptor en la página azul. Ya tengo 3. Tengo 3 suscriptores que lo tiré el otro día en Instagram. Entró uno y puso suscribió. Digo, pero si se lo tiró antes. ¿No verdad? ¿Se suscribió a tu vaina azul? Sí, yo tengo 3 ya suscritos ahí. Tengo $30 ahí. Bárbaro, ¿de $10? De 10 a 10 que lo tengo. Como un canalla. Yo soy un hijo de perro, hermano. No, pero un mariconazo. Un hijo de perro. Lo tengo a $10. El OnlyFans más caro del mundo. Pero yo veo mujeres que están a todas y tienen $5. Y yo soy un hijo de perro, yo tengo a $10 y como quieras se suscriben. Los mariconas son un hijo de perro, amigo. Vamos ya, los mariconas son el diablo. Oye, a $10 que ellos dicen, pero ¿y por qué que este OnlyFans es tan caro? Y lo pagan. Y nada más se están suscritos 2 hombres. 3 maricones. ¿Qué me importa a mí? Yo soy unos payasos también para ver fotos mías. Para ver fotos mías pagan $10. Y adivina, yo subí una foto del bimbolo. ¿Sabes cómo la puse la foto del bimbolo? No tiene que ver con suscripción. La foto para todos los que quieran tiene que pagar $50. Ya tú sabes. Para verme el bimboleo, $50. ¿Qué fue? ¿Usted que lo quiere ver? El loco está cotizado. Usted que lo quiere ver, haga su diligencia. $50. Si no vaya ese día ahí. A mí yo no estoy perdiendo nada. Ojo, está ahí. Y en la foto normal es que se suscriben normal con los $10. Exactamente. No enseño nada. No enseño nada ahí.
Foto sin poloche como la de la Insta. Exacto. Ya tú sabes, un descaro total. No, un descarado. Un descaro carísimo que tú dices, pero ¿qué es esto? Y la gente cree en eso, Millo. Claro. La gente cree en lo caro. El loco cuando me tiene saco de contenido ahí cuando tú vas. ¿Entiendes? Un canalla lo que yo soy, che. Eso es real, un canalla. El bobo que no hay de vuelta de esos cuartos. No, ¿quién te va a devolver esos cuartos, hermano? Usted se suscribió y no hay de suscripción. ¿Quién te va a devolver esos cuartos, hermano? Hay $30. Hay $30 ahí ya que yo lo puedo sacar. Pero que no vale la pena sacar $30 porque lo que te van a descontar los traspasos de cuenta a cuenta. Dime tú, te van a llegar a $15, hermano. Tienes que sacar aunque sea un 200, un 200, un 100. Que no tiene prisa, lo cojas tranquilo ahí, no hay prisa, que se queden ahí. Oh, por eso es lo que quieren ver. Si tú quieres ver, ven, paga para que vean. Nos movimos. En el aire, hermano, esta altura de juego. Hay bobo. Saca construcción de una vez. Mira, tardó demasiado para sacar ese piso, muchacho. Con nervios, mío, no queda. Vamos para arriba. No, por la velocidad, Millo, la velocidad es demasiado, Millo. Es 240 que ese juego, 240 que tiene que estar ese juego obligado. Claro. Esa velocidad en este último momento. Está todo el mundo junto, hermano. ¿Qué tormenta es esta? Cuéntame, Millonari. ¿Qué tormenta es esta? La 8, hermano. 8 con 44 personajes vivos ya. Octava tormenta, ya tú sabes. 8 tormentas con 44 personajes. Novena tormenta. Novena tormenta. Y corriendo. 12 puntos tiene Viri. Cooper 290, Cooper primero y siguen vivos. 290 y siguen vivos, Cooper primero. No puedo yo para ganarse esos 4 millones. Ellos están al lado de los 4 millones, Millo. Están sentados al lado del maletín ya. Están sentados al lado del maletín ya, Cooper primero. El premio, $4 millones. 4 millones de dólares el premio para el primer lugar. 4 melones que los impuestos te van a quitar como unos 800,000 de impuestos. Le quedan como 3 millones y pico. Y como son 2, hay que repartirlo en 2, son 3 millones y pico. Ya tú sabes. 1.800.000 fácilmente para cada uno. Es lo que le queda. 1.800.000, 1.600.000 para cada uno. Y el reconocimiento mundial, claro que sí. Y el streamer así disparado. Y su Twitch disparado. Bueno, se fue Buga ya, Millo. Se fue Buga ahí. Se fue Kami también, se fue Tundra. Se fue Agente 07. Se fue Big Gacon. Se fue Bali. Se están yendo todos, Millo. ¿Qué está pasando? Creo que está pasando. Se está vaciando el lobby. Se está vaciando el lobby. Se está vaciando el lobby. Cooper con 44 puntos. Se fue Cooper con 44 puntos que metieron esta mano. Britt tiene 34 puntos. Fue lo que ganan ahorita. Se fue Mero, murió Mero. Cooper también. Murió Cooper. Oh my God, se fue mi dúo. Pero metieron 44 puntos en esta partida. Que se meten a los 300 puntos por encima. Tienen 300 puntos por encima entonces los número 1. Los números 1 fácilmente tienen 300 puntos. En el aire, hermano. Otro escopetazo más y murió de caída. 2 escopetazos y muere de caída. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto después de 12 escopetazos? Se halló los dos de frente ahí. Tiene que correr, tiene que moverlo de ahí. Como quiera no fue suficiente. Los halló otro más para adelante. 52 puntos más. Esa gente puede meter 200 puntos, millones no ganan. Metan 200 puntos y fácilmente llegan al top 10. Cayendo para dar sorpresa. Anda buscando para dar sorpresa. Rematando, aprovechando la oportunidad que no había nadie ahí en casa. Estaba él solo glupeando, pero dijeron que hace luteando solo. Ven, te acompaño con este copetazo, hermano. Y rotando la sala.
Quedan 5 paraguayos. Quedan 5 paraguayos. El tormenta número 12. Cerrando la sala. Cerrando todo. Quedan 5. Viene el próximo. ¿Dónde está el próximo cadáver? ¿Cuál va a haber? ¿Cuál va a ser el próximo cadáver? Estamos mirando. Atlantic está mirando con 84.5 kills. 84.5 kills. Atlantic reinando el número 1. Acechando. Fue acechado él. Le voló la cabeza por Manti con 76.6 kills. Otro más se lleva Manti. Se fue Manti con 81 puntos. Quedó ganando el número 1 el Guil. Con 81 puntos el Guil. Entrando esa gente al top 10. Quizás al top 10 llegan. Quizás suben al top 10. Dímelo, Millonari. Esa gente nunca han ganado, mijo. No aparecían en cámara esa gente. Esa gente nunca han ganado. Eso nada más ganaron esa partida para hacerle la maldad a los otros. En cámara, es lo que te digo ahorita, bárbaro. Para los otros ganar está muy difícil. Están en el sótano esa gente. Con suerte llegan al top 20. Con suerte llegan al top 20. Vamos a ver en qué número están. So it was crazy in first moving, no, in like second moving, I landed in like four people in the box. Vamos a ver dónde llegan. Una partida de mucho movimiento, de mucho cambio. Lo importante fue que Mero hizo los puntos que necesitaba para seguir subiendo. Dice John Snow que lo primero que se compra es una casa y un carro si se gana esos cuartos. Un carro, no, 3 carros más. Es decir, que John Snow hace una buena inversión de la casa y 3 mala inversión de un carro. Dice que así habla inglés en su mente. Yo ni en el baño hablo inglés así. El niño en desarrollo con su espinillita. And clearly you guys are coming out on top. Good luck in the final game, boys. Se acerca la última partida. Se acerca la última partida. Let's go. Tírame el tablero, por favor. Viene tablero. Viene tablero. Congratulations, the victory royale. It's gotta feel so good going into game number 5. Dame la tabla, dame la tabla. No te arregles la cadena. El otro. Se la arregló la cadenita, se la arregló. ¿Casa o edificio va a comprar? Bueno, $1 millón no es que tú vas a comprar 7 casas en Estados Unidos. Cálmate. $1 millón. No, depende de la casa. En Estados Unidos. Si tú te compras una. No, porque dime, tú te puedes comprar una casa hasta de $1 millón. Lo entiendes, no es que son baratas las casas en Estados Unidos. No, pero aparecen 200, 300, hasta 400. Tú puedes pararte en América con esos cuartos. Tú la compras aquí. Aquí sí rinden. Viene tabla. Loco la joció, oíste. Ese loco la joció esa última ahí. La joció esa última kill ahí. Y Tucci. Here in this like 1v1v1, you're like, okay, it's me and 2 others. If I disappear from the equation and I reappear someone else and slam down, pero la tabla, ¿se va a quedar con ella? It's gonna be enough. It's gonna give me a moment to try and strike. So incredible. No, ese mal puesto que está alguna cosa, Jon Snow. Tiene la tabla. Mira, Millo. 316 puntos, Millo. 280. No, Millo, no hay forma, Millo, ya. Millo, no hay forma, Millo. 234, Millo. Bueno, oye, hay forma. De la única manera que el segundo lugar le puede pasar al primer lugar es que si desde que ellos caen lo matan y hacen una buena partida con por lo menos 12 kilos. Tiene que meter 100 puntos Millo para ganar. 100 o 100 puntos. O sea, no tanto.
Que no tienen que meter 100 puntos para ganar. No, calcula. Ellos tienen 234 y el número 1 tiene 316. Millo, hay como 70 puntos por encima, Millo. Sí, pero lo que te estoy diciendo es que si matan a Mero desde el principio sin hacer nada de puntos y ellos se hacen una buena partida y la ganan, es posible. Porque yo he visto pila de situaciones que se roban el primer lugar en la última partida, así mismo. Pero tú supiste que eso es una posibilidad exactamente. Una en un millón toca hoy. Exactamente. Todo frío, Tuchi, todo frío. Terminando hace rato, Gantel, dándole duro al evento de hoy. Esta última partida tienen que jugar a ellos muy cuidadosamente, Millo, para que no se le pegue nadie. Y es lo que te digo, fácilmente hoy van a entrar a su cabeza de que caigan. Aunque el vaina sniper ahí es casi imposible, Millo. El spin sniper es casi imposible ahí. Imposible ahí. Esta es la partida final del premio Gordo, Jon Snow. Justamente la partida que va a empezar ahora es la partida final del premio Gordo de los $2 millones para cada one. Primer lugar, 1 millón. Ah, pues mira, no son 2 millones, Millo. Primer lugar, 1 millón. Segundo lugar, 600. Ah, pero va a haber cuarto para todo el mundo, Millo. ¿Aquí qué fue? Aquí hay cuarto para todo el mundo. Es 1 millón primer lugar. Eso es lo que yo te dije la otra vez. Eran 4 millones, pero seguro lo iban a dividir los top. Sí, hay cuarto para todo el mundo. 4 millones. Hay cuarto para todo el mundo. $1 millón entre dos con los impuestos. Fácilmente tocan $300,000 cada uno. Aparte de que la compañía que te llevó y toda la vaina. Sí, él en general, que así. The final game is here. It is time to crown some champions for Arena. Are you ready? No hace falta que tú hagas esa ruido. Ya tú hablas duro sin hacer esa ruido. Have given everything of their being to be here for this moment, to be here for this trophy. So I need to give you everything you've got. I ain't starting this game until we tear the roof off this building. Emocionado gigante. Oh, proceso yo. Oh, pero dio el tipo. Está justificando su sueldo, el grande, ¿qué fue? Oh, ey. Ese gordo, ese grande, es de lo bueno, ¿verdad? Está justificando su sueldo, grande. Oye, todos los torneos lo castean todo. It's time. Última partida, vamos al game. Atendiendo millonario, última partida, vamos a ver qué es lo que pasa. Se tiró todo el mundo, ¿qué fue? Vamos al game. Oh, arma su trabajo, Gigante, claro. Gigante no anda en esa. Ya caímos, estamos looteando, recogiendo, vamos al game. Última oportunidad. Mira este canalla con un skin de princesa, no me joda. No me joda. Qué canalla con un skin de princesa. Él piensa dedicarle su triunfo. ¡Ey! Se murió Pixie ya. Ya Pixie está en el suelo. Pixie está en el suelo, Millo. Fue de lejos. They're off to a pretty rough start right now. Fue de lejos porque no los rematan. This is going to set them back time, resources, and most importantly damage. Remontate, Pixie, ya resuelve ahí. Me moví. After you start losing these opening moments. But it does make you wonder, why couldn't Kanata and Agers just split racetrack before? Why couldn't they survive a 92 personajes quedan ya. 92 personajes, vamos al game. That's a story for another time today. For now. Barely just Kanata and Agers at that point, though. Thomas and Malabuka wanted that just as badly as them.
Anda Oba aquí poniéndose OP. Well, we're gonna have to put a button on it. Cristiano tranquilo, o frío. Una escopeta ahí adelante que no le interesa, tirando verde, teniendo una gripueta. No entiendo porque la de Ozzy era la misma escopeta, pero bueno. Parece que los nervios no lo dejan ver bien. No es fácil con otro nervio. A la princesa aquí que quiere poner si gana la princesa le va a poner va a decir el nombre de su clan LGTB, pero le quieren hacer lo imposible. Ay, la princesa, que copetazo a la princesa. Se muere la princesa, adiós la princesa. Nos vemos la próxima semana, hermano, en tu stream de Twitch. Si haces directo, si no, no nos vemos. Adiós princesa, te cuidas. Off of Malabuka, but at the same time, 4 elimination points is 4 elimination points, and they'll be more than happy te cuida, hermana. Take away. Venimos, muchachos, seguimos joseando. Limpian la zona, nada más tienen un DT Ray cerquita por ahí. Al PL Troy le están dando durísimo desde arriba. PL Troy está casi muriendo. Cuidado que te caen, PL Troy, te caen. Vamos a asegurarnos, vamos a asegurar la victoria con PL Troy. Se está rotando PL Troy, se quiere escapar. Parece que se le acabaron los materiales, está acechando por donde van a venir. Se le acabaron los materiales, por la esquinita le hacen. Le quedó para cerrar, ¡ay! Se lo llevaron a PL Troy. Se lo llevaron temprano a Peletroy. Dime a ellos. Ay, Dios mío, mira que aquí trajo este loco el gato. Se va el gato. Le fallaron otro niño al robot. Quieren llevarse el gato para el lobby. Se salvó. Tremendo snipe de lejito. Le bajó primer nivel. El gato que hace su trabajo. El gato haciendo su trabajo desde abajo, hermano. El gato desde abajo haciendo su trabajo. El Fast Rocky. El compañero de Fast Rocky con un gato haciendo su trabajo fuertemente. Al Esforce está pulsando aquí al Esforce. Tiene 3 adelante el Esforce. Tiene Borichari ahí, posteando el lío para hacerle su trabajo al Esforce. El Esforce está forzando con los amigos de adentro que no quieren salir de su cubo. Viene, le entran, se arrepintien. Se arrepintien. Le van a dar la vuelta, mentira. Le van a dar la vuelta, el Esforce está. Escopetazo de fuera que se van al Esforce. Escopetazo de fuera. Viene, le entran al cubo. No, se fue también, hermano. Al Esforce se despidió. Lo dejaron nada más con el escudo, con vida. Al Esforce le llevan el escudo completo, pero se llevó el personaje. Se lo llevó como quiera. Agente Parte está aquí acechando, que está viendo que tiene 4 puntos de una kill ya. Le abrió ahí, quiere llegar al Esforce. Se le va. Ahí lo dejó como a 20 de vida. Lo dejó como a 20 de vida y se lo movió. Tenemos aquí a Fa. Viene Fa, de lejos Fa con esa escopeta. ¿Por qué Fa tan lejos con esa escopetica, papi? Aprovecha eso y rota, ve que lo que es. Hay uno aquí adentro que le quiere caer. Le rompió la escalera, vamos a buscarlo. No los halla. Se le va, le va a caer atrás, de arriba. En la esquinita te están disparando a ver si te dan. Quiere dar un snipazo. ¿Quién va a ganar? Pues va a ganar los que están número 1 van a ganar. Si hacen par de puntos esta mano, si no mueren. ¡Ay! El copetazo por arribita. Lo acechó subiendo y dijo, ven, páseme eso, que eso es mío. Cayó y confió en el agua. ¿Quiénes son que están número 1? Recuérdale ellos quiénes están número 1 ahora mismo. Miro y Cooper. Miro y Cooper número 1. Ahí está Cooper. Mira, está Cooper haciendo su torreta. Cooper no anda en nadie. Cooper tiene que protegerse hasta el final de la partida para poder hacer sus puntos. No puede morir al principio. Están evitando morir al principio. Cooper y Mero. Ahí está, que hace Mero tan lejos de Cooper. Pega 316. Tienen 316 puntos por encima, casi con 70 puntos por encima de segundo lugar. No sé qué tú haces para acá arriba tan lejos de tu compañero. Pégatele más, por favor. No, él está abajo. Cooper está arriba y él está abajo. Ok, quédense ahí juntitos los dos, mi amores, que son los preferidos. Me lo metan Cooper y Mero, tranquilo en su posición ahí.
Esperando están ellos ahí. Última partida del campeonato. Favorito, cupo primero, número 1 con 316 puntos. Por encima por más de 70 puntos. Tormenta número 2 con 80 con vida todavía. Está Mónaco aquí que ha hecho un par de vainitas. Mónaco. Pero no está en el top 5. Pixel y BA. ¿Dónde están Pixel y BA? Mira aquí Pixel y BA que están juntitos los dos. Pasamos por aquí. Pasamos por aquí de Pixel y BA que están ahí con 2.34. No han hecho un puntico tampoco en esta partida. Uy, estos par de tiritos ahí para sobate. Para que sepa que estamos aquí cerca. Estamos a romper el techo a ver qué es lo que tiene adentro. Se están peleando con el top 2. ¿Es el top 2, Pixel y BA? Que el top 2 no se muera, porque si se murió el top 2, se aseguró la... Si el top 2 murió, definitivamente se aseguró la partida. Se puede acabar la partida. Si el top 2 murió, se acabó la partida. Porque los meros no hay forma de que le ganen. Si no es el top 2. El top 2 ahí donde está. Si no es el top 2, no le ganan a Mero. Así que si el top 2 murió, hay problema. Pixel y Bea están ahí. Si Pixel y Bea murieron, hay problema. Rateando, hermano. Rateando. ¿Y tú crees que tú rateas a este nivel? Este nivel eso no es ratear, Ander. A este nivel eso es estrategia, porque aquí tú no puedes inventar. Aquí viste un chance y te mandan para el lobby. Con un solo chance que tú le das a un tigre de esto, te manda para el lobby. Un solo chance tiene que darle nada más. Tú estás loco. Y con cuidado. Ah, sí. Tú puedes ir a buscar kill y muerte en la partida de novato. Ir a buscar kill, va, porque tú crees que con un cachú. Oye, me dije que le fuera a buscar kill. ¿Quién es? Dice Jon Snow que fuera a buscar kill. A buscar la muerte por lobby. Está loco, aquí no trata de buscar kill. Claro que es profesional, por eso están jugando como profesionales. Aquí no hay que cuestión de que buscar kill. Ahí nadie puede sacar la cabeza, muchachos, porque una vez muerto. Pero venga acá, hermano, aquí tú no puedes aventurar antes de que buscar kill. De que va a buscar kill, no, aquí no se aventura, hermano. Pero él está arriba de ese techo y es peligrando porque puede que le den de lejos. Por atrás de lejos con un sniper. De granado ahí. Por atrás, mira que él está confiado porque está atrás de unos matos raros que fácilmente no lo ven de lejos, tú sabes. Por estar acechando de arriba ahí. Ese ya confiado. Mira cómo está ahí seteando ahí. Trying to ensure that Yumi and Source can't intervene with their plans here at the Frenzy Field, but Cammy gonna look to... Viste que no entiendo los profesionales, se quejan de los campers, pero juegan campeando. Es que entre profesionales no se ve, no es un camper en sí. O sea, es otra cosa. Es tu cubrite. Es otra cosa. Algo lógico, como tú vas en un torneo anda así, como que tú juegas una partida pública al intemperie. No, que tú estás jugando con Paraguayo. Se está hablando de $1 millón en primer lugar, compadre. Tremendo 27-27 ahí para que lo ayude, para la salud pública. ¿Qué es lo que te pasa con la construcción que está fallando? Está como lenta. ¿Qué es lo que te pasa con la construcción, Tenemos a Oval y Pixel AA. Están ellos aquí abajo mirando. Pixel BAA. No pueden morir temprano, muchachones. Esta es su oportunidad. No pueden morir temprano. Could be difficult to get across these icy islets as well. But Pixie and Cheatin. Última partida, 78 vivos, 3 tormentas. Con 78 cadáveres ambulando todavía, que pueden morir en cualquier momento. Buga no aparece ni en los centros espiritistas. Buga no existe ya. Pero me gustaría que gane el mero ese porque es del team de Buga. Bueno, Pixel le dieron un par de tiros ahí. Tiene el escudo bajito. Pixel tiene el escudo bajito. No puede morir Pixel, tiene que cuidarse más. La única oportunidad de que gane otra persona que no sea el número 1. Pero que hay un problema, amigo. No se pueden quedar tan tranquilos tampoco, porque entonces si no hacen puntos, como que era un problema. Cuídate la zona. 195 el top 5 wave.
Bueno, rompí ahí a ver si entra Almost tu got a little amigo. scared for Acorn there on how high up he just went. But Acorn's not the one in trouble right Saltó. now. Uf, la oportunidad, míralo ahí. La oportunidad te deja en 20 de vida con una oportunidad. Y ven acá. Míralo ahí. No se puede oportunidad en ningún momento, hermano. No se puede aventurar. Easy double elimination there from Misha. Ve, Mónaco Veno. More than happy to collect those points. Mónaco empezó heavy, pero le han dado duro a Mónaco. Le han bajado los humos. Temprano lo bajaron. Playing spoiler for so many of these other teams in the lobby. Every game we Chach, see them. el fino ese. Different teams of Bobo. varying degree and skill Mónaco level. le dieron millo que no ha querido sacar la cabeza más Some nunca. shots there. Ends up trading a few. Más nunca ha sacado la cabeza el pobre. Continue to rotate deep into the south side and then swing Fino y around in these Quiz. western zones. Ellos son duros, en verdad, pero no es que tú seas duro, es que tú corres con suerte, ¿verdad? Y que no te manquen la mano de los nervios. Duro, coño. Duro, Que si tú te pusiste nervioso y a fallar los tiros y vaina, te jodiste ahí, mom. At least for teams that were down at the bottom trying to come back. ¿Qué es eso, ese duro? ¿Tú estás al lado? No, que ahí no vale de que sea duro, ahí es So far, so good as far as el que tenga la mente más fresca y el que corra con suerte. Ya que sepa mejor aprovechar la oportunidad que le tocó el momento ahí mismo. Tocó una oportunidad, porque esto es de oportunidad. Ahora mismo lo que aparece son oportunidades. Una oportunidad en un tiro, no puede fallarlo. Y esos nervios lo que te ponen, ya tú sabes, nerviosito. Es lo que te digo, que no te fallen los nervios. Aprovechar esa oportunidad que son nervios. Bueno, hermano, se armó en la isla. Se armó en la isla. Hay 75 y se armó en la isla. Llevaron a uno ya. Se llevaron a APZ ahí. Se llevaron a APZ. Seguimos. Se armó en la isla. Se armó en la isla. Se está juntando todo el mundo para la isla. Todo el mundo para la isla. Todo el mundo para la isla. 73 con 4 tormentas. La tormenta está mandando a todo el mundo para la isla. Hay problemas profundos aquí. Mangate una dorada. Gántela ahí. Asegura ese rifle dorado. Queda muy duro. Mira ese que querí. Cooper 316 versus 234 puntos para el segundo lugar. 234 puntos para el segundo lugar. Cooper 316. Número 1 todavía Cooper primero. Uy, 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 uy. Uy, 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 pista doble A, metió para el puntico ahí. Para el tito, pero no mataban a nadie todavía. No tienen un muerto todavía. Están bajitos el sal los tigres. Segundo lugar está bajito el sal. Ellos no andan buscando kills, ellos lo que andan buscando es llegar a lo último. Que llegar a lo último, protegerse, va a ver, porque los kills llegan todos juntos ahorita, todos juntos llegan los kills ahorita. Ahorita hay que matar obligado, obligado hay que matar. Todos juntos llegan los kills ahorita. Finish their last tournament run, so do have to be careful. Bueno, hermano, se está juntando la gente ya con tormenta número 4. Tormenta número 4 ya se están juntando los peleadores. 73 personajes quedan ya. Melo no ha hecho una kill todavía. El Cooper, ni el Cooper tampoco. Ni Melo ni Cooper le han hecho una sola kill todavía. Pero es bueno que todavía sigan vivos. Tienen que seguir vivos hasta el final. Tienen que seguir vivos hasta el final. Hasta lo último. Miro. Claro, aunque aseguran que sean 10 puntos, que aseguren. Si aseguran que sean 10 puntos, es mejor. Tienen que asegurar un par de puntos. Oye, como ellos están así, están asegurados. Pero si aseguran un par de puntos más. Claro. Oh, venga, calmando. Los seguros lo tragaron, güey. Porque ellos están asegurados, los que están presionados el segundo lugar. El segundo lugar y el tercer lugar ni importa lo que haga el tercer lugar. De lo lejos que está. De lo lejos que está el tercer lugar, si quiere que no haga nada. La presión la tiene el segundo lugar ahora mismo. El segundo lugar, que tiene la presión. Pero mira, no puede dejar que le pase el tercero. Loco, son 100 y pico puntos casi mente. Son casi 100 puntos que le lleva. 100 y pico, claro que lleva 100 y pico. Un 16 contra 9. Oh, mira otra princesa. Ah, pues la revivían a la princesa, Millo. Mira, la revivían a la princesa. Ajá, a Jereki, la Malibuca. Oye, ¿cómo se llama ella? Malibuca. La Malibuca, la revivían. Maldito nombre, lo que no podía ponerse un nombre de hombre. Es que no es hombre, antes el LGTBH. Es ella. Él es No es él, es ella. Es ella.
Dale, John Enomo, ahora llega ese técnico y te resuelve ese problema antes y te ponga feliz. Te ponga feliz esta noche para darle duro a todo lo que te parezca. Es ella. Sacan de esa tormenta que le van a matar de adentro. Primero sacan de adentro. Mira que mangan ahí. Dale cosillas, tú sabes. Un Luther King. Claro, que le ensamble él y te la deje funcionando. John. ¿Y esa suscripción de quién es, John, que tú tienes puesta ahí? Que no te has suscrito. Es de que se la diste una tipa granísima que ¡ay! A ver si se salva este tipo ahora. Bueno, Millo. Every play now matters. Every play so important to the remainder of this game for them. Could potentially give them the ultimate dead side rotation if you think about it, because nobody else is going to be trying to stick around like these two have been. So you can see other teams. Mónaco y bueno están juntitos ahí. They've continued trying. Bueno, por lo menos no han hecho, por lo menos el segundo lugar tampoco ha hecho un punto, Millo. No, que todo el mundo lo que está salvando el pellejo hasta llegar a lo último. ¿Qué lo que? Eso, muchachos, cuando tú ves esos torneos, loco, tú ves que Fortnite es otro Fortnite, no el que tú juegas. Eso es otro Fortnite. No, es otro Fortnite, muchachos. Es otro Fortnite, loco, definitivamente. Está frío, John, está frío. Cuando tú ves esos torneos, tú dices, no, acá, por otro no es el Fortnite que yo juego. Esto no se parece. ¿Y eso se hace? Le llegan a dos. O Baichetti le llegan a todos. Esos son los segundos lugares. Ay. No me diga que van a ganar esos 4 puntos o van a perder. Lo van a ganar. Ay. Hola, se llama aquí todo. Uy, desde arriba, está viendo de arriba. Le quiere hacer un lío. Dice el AA. Desde arriba te están cayendo, cuidado. Ah, ese es el fusil del día, ese fusil rompe la construcción. Loco, ese fusil dorado está rotísimo. Está rotísimo. Y esa escopeta. Tú no viste la partida que yo me saqué con esa escopeta. ¿A dónde fue? Esa escopeta es buena, loco, porque ella no da ni que 50 ni 40. Ahí pisa el AA, te fue el escudo. Se fue con 10 de escudo, pisa el AA. Con 10 de escudo, pisa el AA. Se puso un 35. Tiene un 35 de escudo, pisa el AA. Una buena escopeta y un buen rifle tiene pisa el AA. Pero vamos a ver si le dan para salvarse. Le tumban al compañero, está abajo el compañero. Está abajo el compañero. Viene. Lo va a salvar. Ok, le están cayendo. Tuvo que abandonar. ¡Uy! Le están matando a los compañeros, le están matando a los enemigos. Se lo están matando a los enemigos, lo están ayudando, como quien dice. Lo están ayudando. Tuvo que abandonar al compañero. Porque no iba a sobrevivir los dos. Llegó la tormenta para ponerse lo más difícil todavía. Tiene que derrotarlo. Obligado tiene que derrotar. Tuvo que moverlo porque no hay forma, pese al AA, no hay forma de sobrevivir. Cápatelo un sniper por ahí, le dan por arriba, tiene 7 de escudo, 60 de vida, se va, Pixel se va, tiene 50. Oh no, Pixel hay una cosita bacana ahora. Pixel se movió durísimo. Pixel no llegó a coger tarjeta a su amigo tampoco. Se fue Pixel, segundo lugar. Se acabó Fortnite, hermano. Se fue segundo lugar. Queda el primer lugar con 316. Oye, miro si quiere ahora mismo sale del juego. Si quiere que apaguen los servidores ya, que se acabó. Cooper Limero, los número 1. Se acaba de ir al segundo lugar. Nuevo champion de la FNCS. Nuevo champion de la Fortnite. Cooper Limero, 316. Solo un milagro le puede meter 120 puntos al tercer lugar a ver si le gana al primer lugar. Solo un milagro puede acabar con eso. Nada más que el director lo llama a todos y le digo, pónganse al frente de Brick y Cruz y déjense matar. Solo si matan por... ¡Ay! ¡Tremendo compatazo! Acechadísimo.
Hundreds of thousands of dollars on the line here. Life-changing money for Chubbs and Los Bryce. Choose to Tag. Los Choose to Tag tienen la oportunidad ahora de meter 120 puntos para poder ganar. 120 necesitan para poder ganar. No lo hace, tú estás loco. Es imposible hacerlo en esa partida. 120 puntos para poder ganar. Y están volando para colmo. Y están Ellos pueden hacer volando. 60, pero no 120. ¿Eh? Ellos pueden hacer 60 puntos, pero no 120, ¿no? Es demasiado puntaje, Millo. Demasiado, loco. Es demasiado. Y eso, estamos contando si Mero y Cooper no hacen ni un punto, ¿eh? Exacto, ¿no? Si Mero y Cooper no hacen ni un punto, ¿eh? Ya Mero y Cooper tienen 4. Tienen 4, no, muchachos, no hay forma. Bárbaro, ¿quién diría? Ya Mero y Cooper tienen 4 y están joseando los otros. Y están joseando los otros. Y están joseando, le cayó ahí, le cayó el cubo, le cayó un cubo, le cayó un cubo, remataron ahí mismo. Tienen 8 puntos Mero y Cooper. 8 puntos Mero y Cooper y contando. Uy, le cayó el gato y también se lo llevan. También se lo llevan al gato, se llevan al gato. Oh no, Mero y Cooper rompiendo esquema. Mero con 100 de vida. Mero con 100 de vida perdió a Cooper. Mero con 100 de vida perdió a Cooper. Otro competazo viene. 14 puntos. Se fue Mero. Con 14 puntos se acaba de ir Mero. Se puede parar y celebrar que ganó. Con 330 puntos, coronado número 1. 330 puntos Mero. 219 queda el más cercano de él. Tiene 219, que es British Cup. Eliminado British Cup. Se acabó. La última oportunidad que tenían eran esas, ya que hacer 100 puntos. Se acabó. Cooper y Mero poder levantarse, coger su premio y decir: somos el número 1. Pueden tuitearlo ya. Ya lo pueden tuitear. No, y te digo algo, Mero está catalogado como el jugador número 1 el mejor jugador de control de mando. Ya lo pueden tuitear ellos. Yo lo voy a tuitear ya. Ya yo voy a tuitear. No hay forma. Nuevo champion. Muy duro, en verdad. Mero y Cooper, ganadores de la tú estás loco, hermano. Ya está posteado ya. Ya no hay. Qué completo hermoso. Qué completo hermoso. Hizo ese Gami. 30 puntos el Gami. Wow, esos carajitos cuando cogían esa delantera, no hubo forma con ellos. Y eso que mira, no tuvieron que meter muchos puntos ahora. Pero el segundo, esto también tiene 38 puntos, pero están como en el top 24. Doing everything he can still just to try and see if he can buy himself in cold. Another couple of points, everything matters as far as placements are concerned for some of these other teams. Sure, it might not be first, but it's still the difference between thousands of dollars as far as this leaderboard is concerned. Acorn's gonna try to take a shot from some players on the backside. KVM Rapid looking for his escape. He still has hay problema, hermano, hay problema poderoso. The zone is gonna pull back in Acorn's favor. Cammy meanwhile, Seti meanwhile, they're still keeping the charge going. No hay forma, man. Pero vean acá, hermano, pueden hacer 1000 puntos esa gente. Pueden hacer 100 puntos. Y ni así. Qué cuidado. 20-23, ¿verdad? 20-23. Tú estás loco. Únicos campeones, únicos ganadores. La final. 8 jugadores quedan. Última partida. Se está cocinando mucho, pero ya están cocinando los top 20 que están cocinando. Los top 20 que están cocinando. Exacto. Eso están asegurando para que le den su par de miles de claro, su par de miles le tocan. Un par de miles, si le tocan 5 le van a dar 8, si dan más paribita. Mira como eliminan a ese con el completo riquísimo. Mira cuál completa mangón, el Special Edition. Mira, mira, abandona el rifle abandonan el rifle por la mini millo, ¿oíste? Por el subfusil, claro. Por el subfusil abandonan el grande. Es que el subfusil rompe las conducciones más grandes y ya tú no necesitas distancia, tú lo que quieres es de cerca. Mira, ya, le metieron 2 compatazos en el aire. No, murió Seri mismo en el aire. En el aire murió también.
Vamos a ver quién gana. Cámbiase. Now coming in, he's hurt. It's a 2v1. Que aproveche estos segundos para que suba su Twitch. Chulax gets broken out here, Cammy. Que aproveche estos segundos para que suba su Twitch. 2v2. 2v1. 2v1. Ey. No, competazo en la cabeza y cada uno. El competazo en la cabeza y cada uno. Se murió por zona, fue. Le quitó el bárbaro. Nuevo campeón. Mira. No bulto, se gana. Que no hay forma, hermano, $1,000,000 para su casa requisito. No hay forma, hermano, Tú estás loco. Yo pienso que yo quería ganar. Yo estuviera boceando ahí, muchachi. De galillao. Mamá huevo. Echando pile, mamá huevo. Mamá, te lo dije. Bárbaro. Vamos a ver si le da pánico ahora de hablar. O de mirar a la tipa. Ahora la va a mirar, no, ahora va a mirar con el pichito al aire. No tiene 500,000 en su bolsillo ahí, chico. Los ganadores, Cooper y Mero. Ganadores de la World Cup 2023. Levanten el premio, abultadores, los mejores. Qué duro, loco. Los mejores. Yo te dije, Millo, desde el principio te dije, Millo. Cooper y Mero, Millo. Se lo parece. Millo, Cooper y Mero, Millo, te dije. Está loco. Y yo te digo algo, esto de clase, eso va a ser de suerte, porque mira, ellos, pila de torneos que han jugado y no lo han ganado. Ellos son buenos, pero que eso va a ser de suerte, loco. Loco, mira, ey, yo tuve los ojos aguados llorando. La más bien yo se cartel hasta que dice Champions 2023. Con la foto mía. Llorando así como una loca perra sucia, así. Pisado, tú verás yo. Mamá huevo. Y cuando le ponga el micrófono le digo así mismo, mamá huevo. A la pantalla mía le estuviera gritando toda esa mala palabra. ¿Qué fue? No, porque esa gente no sabe de nada de eso. Y mi traductor al lado. Y dice, gracias a todos, está diciendo él. ¿Qué está diciendo? Gracias a todos. Y me llama. Gracias, Croarte. Throughout the entire day, I'm trying to look Dice for things that could have been better, maybe they could have done differently. Como el ave, gracias, Croarte. Every single step of the competition, from the early to mid to late game, when it came Bárbaro, to qué duro. farming, ¿Quién diría? De control, para los que digan que no, que con control tú no puedes llegar a ser duro. Le ganó a todo el mundo con control. Ya, ey, de ahora para adelante, ¿sabes qué video se va a pegar ahora? El control, la configuración de Mero en el control. El control de Mero. ¿Cómo Mero tiene configurado su Fortnite? Ya tú sabes, ahora ya no va a ser buga. Ya eso está, muchachos, en el internet. Claro, bueno, ahora va a coger pile views ese video. Porque te digo algo, que ya él, antes de ganar ese torneo, ya él está catalogado como el jugador número 1 de mando. El mejor jugador de mando, él. ¿Él es el mejor de mando ahora mismo? El mejor, no porque ganó ese torneo, no, sino antes de eso ya se lo habían dado ese mérito. Es que él es el mejor de mando. El mejor de mando. Ya tú sabes. Mira el coro ahí estaba celebrando. Ese coro sabía ya que él era Buga quedó, hermano, en un hoyo negro, hermano, está Buga. No, Buga, muchacho, Buga no está ni en la tabla. Ni en la tabla está Buga. Cooper primero, número 1, 1,000,000. GG y Cami, 650,000. Válida Intrule, 400,000. Pixel y Ova. Mira, BBA quedó de cuarto lugar, Millo. Sí. BBA quedó de cuarto lugar, estaba en segundo con 300,000. Lo bajan después. Lo bajan con la última partida. La última partida cogieron un par de puntos, los gantes, pero que para llegarle al número 1 eran demasiados puntos los que faltaban. Pero le ganaron, le cogieron un par de puntos ahí porque le ganan. Lo mandan para el cuarto. Mierda. Iban a ganar 400,000, nada más se ganan $300,000. $300,000 nada más. Mira, el número 10. $50,000 ya es malo. Oh. 5,000 dólares yo compro un par de vainas y estaban los 50,000. ¿Qué fue?
That Gunner Stinger Ya tú sabes, a cambiar la PC. No, esa gente son ricas, muchachos. Esa gente tiene. Es que no es el primer, o sea, el primer torneo grande que ellos ganan, pero que Fortnite hace torneo cada rato de $100,000, $50,000. Y se lo llevan a toda la gente. Se lo llevan, claro. Ese el Mero, ese que ganó ahora, él ha ganado un par de torneos bacanos ya. Él ha ganado un par de torneos así de $500, $1,000, $50,000, $10,000, así. Y él hace stream también. Él se busca en Twitch y en YouTube. Mero tiene canal de Twitch. Claro. De Twitch y de YouTube. Con pila de suscriptores. Ya tú sabes. Es porque él se hizo más famoso cuando el año pasado se hizo dúo de Buga. Pero para jugar un Fortnite, para jugar un dúo. Porque tú en el año manga tu dúo y Fortnite va poniendo torneos toda la semana, todos los meses, pone su torneo.